Tomen asiento. Buenos días a todos. Bienvenidos. Vamos a dar comienzo al Pleno Corporativo en sesión ordinaria del mes de abril con la lectura y la aprobación de las actas de las sesiones anteriores. ¿Alguna cuestión sobre las actas? Gracias. El punto 2 es dación en cuenta de decretos de alcaldía, señor secretario. De conformidad con lo que establece el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta a la Corporación en pleno las resoluciones que han sido dictadas por la Alcaldía y Tenencia de la Alcaldía, registradas en el correspondiente libro de resoluciones que han estado a disposición de los miembros corporativos junto con la convocatoria de la sesión y que integran una relación que va del día 22 de marzo al 19 de abril del año en curso, comprendiendo los números 1159 a 1569. Gracias. ¿Alguna cuestión? Quedamos pues enterados. El tercer punto es el de convenio, adhesión al convenio para la creación de un Fondo Social de Vivienda. Señor secretario. Proviene este asunto del dictamen evacuado al efecto por la Junta de Gobierno Local en su sesión celebrada con fecha 18 de abril, donde fue dada cuenta del convenio suscrito por los Ministerios de Fomento, de Economía y Competitividad, de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, diversas instituciones y numerosas entidades bancarias para la creación de un Fondo Social de Viviendas que tiene por objeto promover la creación por parte de las entidades de crédito de fondos sociales en el marco de viviendas en el marco de la encomienda realizada en la disposición adicional única del Real Decreto Ley 27/2012 de 15 de noviembre de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios. Estos fondos tienen por finalidad la puesta a disposición de viviendas propiedad de la entidad de crédito para su arrendamiento en las condiciones previstas en la cláusula cuarta del citado convenio. Estas viviendas serán ofrecidas a personas que cumplan con las condiciones que se establecen en el propio convenio y que, habiendo sido desalojadas de su vivienda habitual por impago de un préstamo hipotecario, se encuentren en situación de especial vulnerabilidad social. La Junta de Gobierno Local dictaminaba, y hoy se somete a consideración del Pleno, la aprobación de la adhesión a este convenio, en virtud del cual el Ayuntamiento se compromete el desarrollo de una serie de funciones con el fin de asesorar a quienes soliciten información sobre el procedimiento para solicitar una vivienda en los fondos sociales, emitir en el plazo previsto el informe sobre valoración de las circunstancias sociales a que se refiere el propio convenio, colaborar con las entidades de crédito cuando así lo acuerden con estas en la evaluación de las solicitudes y difundir e informar a los ciudadanos sobre el objeto y contenido del presente convenio. Y tras la aprobación de la adhesión a este convenio se facultaba al alcalde para la firma y diligencia de cuantos trámites fueran necesarios en orden a la eficacia del acuerdo. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención? ¿No? No. Gracias. Queda pues aprobado por unanimidad, tal y como venía de la Junta de Gobierno. El punto cuarto es el de Cultura, Educación y Deportes, prórroga de la cesión de uso gratuito del Convento de San Francisco. Señor secretario. Proviene igualmente el dictamen previo evacuado al efecto por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 18 de abril, donde fue dada cuenta del expediente en que en su momento fue sustanciado y además aprobado por este Pleno, solicitando la prórroga de la cesión de uso gratuito del Convenio San Francisco. Como consecuencia de ese acuerdo plenario, se cursa inscrito por la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes en relación con la autorización administrativa del uso de este inmueble situado en la Plaza de San Francisco y que había sido aprobado, como digo, en un acuerdo plenario de fecha 22 de febrero del 2013, en el que se solicitaba al Ministerio una prórroga con a los mismos efectos y con la misma finalidad que en su momento se instó por 10 años. Sin embargo, en la mencionada comunicación se refiere que, de acuerdo con lo que dispone la Ley 33/2003 del 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas, que se haría de aplicación a la solicitud de esta nueva prórroga, el plazo máximo de la autorización especial de uso que se solicitaba por el Ayuntamiento se extiende por un periodo de 4 años, igualmente prorrogables, pero por 4 años.
De lo que se trata ahora, y tal y como dictaminará la Junta de Gobierno Local y se somete hoy a consideración del Pleno, es ratificar las necesidades que ostenta el Ayuntamiento de contar con esta infraestructura para su destino cultural y, en consecuencia, reconducir la solicitud manifestada en su momento en el sentido de solicitar del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la concesión de esta autorización especial de uso gratuito del Convento de San Francisco como Centro Cultural Municipal, incluyendo su uso como auditorio por un periodo de 4 años, tal y como establece la Gerencia de Infraestructuras, y prestar la conformidad al pliego de condiciones que regiría la autorización, facultando al alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios en orden a la ejecución y formalización de este acuerdo. Gracias. ¿Alguna intervención? Podemos aprobarlo, pues, tal y como viene de la Junta de Gobierno, pues casi coste. Gracias. El punto quinto, Servicios Económicos y Fomentos. Su apartado A es la dación de cuenta de la información de la ejecución del presupuesto y operaciones no presupuestarias. Señor secretario. Se trata de dar cuenta al Pleno Corporativo del informe emitido al efecto por la intervención de fondos y de la que fue dada cuenta también con carácter previo en la Comisión Informativa de Servicios Económicos y Fomento en sesión celebrada con fecha 15 de abril, donde, de conformidad con lo establecido en el artículo 207 del Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aportaba la información de la ejecución de presupuestos y el movimiento de la tesorería por operaciones presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto y su situación a fecha 31 de marzo del 2013. Esta información incluía el estado de ejecución de ingresos corrientes por aplicación y de gastos también corrientes por aplicación y de ingreso y de gastos cerrados, así como de ejecución no presupuestaria por rúbrica. Gracias. ¿Alguna intervención? Quedamos pues enterados. El punto B sería dación de cuenta de la información de la ejecución de presupuestos y operaciones no presupuestarias, pero en este caso de la Fundación Municipal Cultural de Estudios Místicos. Señor secretario. Trae causa también el informe adecuado de efecto por la intervención de fondos. También fue dado cuenta previamente en la Comisión Informativa de Servicios Económicos y Fomentos en la sesión reseñada, la del día 15 de abril, y con la misma causa y fundamento legal, el artículo 207 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se adjuntaba la información de ejecución de presupuestos y movimiento de tesorería por operaciones presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto, con la misma estructura y contenida que la reseñada con antelación, a la misma fecha, 31 de marzo del 2013, en este caso referida a la Fundación Municipal Cultural de Estudios Místicos. Gracias. ¿Alguna intervención? Quedamos pues enterados. El siguiente sería la dación de cuenta de la información de la ejecución de presupuestos y operaciones no presupuestarias, pero en este caso del Patronato Municipal de Deportes. Señor secretario. También se causa un informe previo emitido por la intervención de fondos, fue visto y tratado previamente en la Comisión Informativa de Servicios Económicos y Fomento e incorpora la información reseñada para los presupuestos del Ayuntamiento y también para el Centro Cultural de Estudios Místicos, con el mismo fundamento legal, la misma estructura de información y también referida al 31 de marzo del 2013. Gracias. No hay intervenciones. Pues quedamos pues enterados. Ahora el apartado D se trata de la dación de cuenta del informe de intervención, en este caso de morosidad. Señor secretario. Se trata de dar cuenta del informe también emitido por la intervención de fondos en esta materia, que también fue visto en la Comisión Informativa de Servicios Económicos y Fomento en sesión celebrada con fecha 4 de abril, donde, en relación con lo señalado en el artículo 5 de la Ley 15/2010 de 5 de julio de modificación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por el que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se remitía a la relación de facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de 3 meses de desanotación del registro de facturas de la intervención de fondos y no se hubiera tramitado la correspondiente expediente de reconocimiento de la obligación o no se hubiera justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos. Dicho informe se denomina información trimestral respecto al incumplimiento o reconocimiento pasados 3 meses y referido a 31 de marzo del 2013. Gracias. ¿Alguna intervención? Quedamos pues enterados. En este siguiente apartado, el apartado E, sería la dación de cuenta del informe de intervención de morosidad, pero de la Fundación Cultural Municipal de Estudios Místicos. Señor secretario. También se basa en el informe adecuado al efecto por la intervención de fondos. También fue vista en la Comisión Informativa de Servicios Económicos y Fomento con fecha 15 de abril.
También se fundamenta en lo establecido en el artículo 5 de la reseñada Ley 15/2010 y se remite la misma información respecto a las anotaciones o movimientos del registro de facturas que no se hubiera tramitado en el tiempo establecido y referido también al 31 de marzo del 2013. Gracias. ¿Alguna intervención? Quedamos pues enterados. Y por último, en este apartado, el apartado F, sería la dación de cuenta del informe de intervención de morosidad, pero del Patronato Municipal de Deportes. Señor secretario. Informe emitido por la intervención de fondos que fue dada cuenta en la Comisión Informativa de Servicios Económicos y Fomento con fecha 15 de abril y también en cumplimiento de lo que establece la Ley 15/2010 se da cuenta de la misma información, es decir, de aquellas facturas o documentos justificativos respecto a los cuales hubiera transcurrido más de 3 meses desde su anotación en el registro de facturas y también referido al periodo de 31 de marzo del 2013. Gracias. ¿Alguna intervención? Gracias. Pues entonces quedamos enterados de todas estas daciones de cuenta. Vamos a pasar al punto sexto, que es el de proposiciones. En su apartado A es la que presenta el Grupo de Concejales de Izquierda Unida para instar al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León a la adopción de medidas legales de similares características a las aprobadas por el Gobierno de Andalucía, recogidas en el Decreto Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda en la Comunidad Autónoma. Tengo que referirles, en este caso coincide, pero para las siguientes proposiciones les tengo que referir que alteraremos el orden de intervenciones para permitir que el grupo proponente de la proposición sea el primero en intervenir para la defensa de la misma y después volveríamos al orden clásico de menor a mayor hasta finalizar el turno de intervenciones. Así es que en este caso tiene la palabra primero el señor secretario para dar lectura a la misma. Adelante. La proposición tiene el siguiente tenor. El 10 de diciembre de 1948, en la Asamblea General de la ONU, aprobó una declaración universal en la que se estableció el derecho individual de cada persona a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda. Posteriormente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 avanzó en esta tutela efectiva de este derecho, vinculando a los Estados parte no solo al reconocimiento de derecho de toda persona a un nivel de vida adecuada para sí y su familia, incluso alimentación, vestida y vivienda adecuados, sino también a garantizar las medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho. En este sentido, nuestra Constitución, en el artículo 47, recoge este derecho y la garantía de una vivienda digna y adecuada, que junto a la función social de la propiedad privada, recogido en el artículo 33, constituyen uno de los pilares básicos del pacto social que da origen a la Constitución de 1978. Hay que tener en cuenta que la asunción de estos derechos entraña no solo el reconocimiento de un derecho individual, sino también la obligación de todas las administraciones, empezando por la del Estado, de actuar con todos los medios a su alcance para garantizar estos derechos. Sin embargo, y a pesar de esta exigencia, las administraciones durante mucho tiempo han mirado para otro lado y no han actuado regulando y dirigiendo el mercado de vivienda de manera que se garantizara para todas las personas una vivienda digna, en propiedad o en alquiler, donde cada persona pudiera desarrollar su proyecto vital. La falta de vivienda, la imposibilidad de emanciparse o, como ocurre en la actualidad, la pérdida de la vivienda provocada por un desahucio y la deuda arrastrada de por vida, supone la exclusión real de personas de nuestro sistema económico y social. Y esto, a pesar de que nuestro ordenamiento jurídico, comenzando por nuestra Constitución, no permite el uso antisocial de la propiedad, no permite el uso especulativo del suelo o la vivienda, el enriquecimiento injusto y las condiciones abusivas aprovechándose de un bien necesario. Por tanto, el uso como mercancía que se ha venido haciendo por algunos sujetos, especialmente las entidades bancarias, de la vivienda es un uso indebido y los poderes públicos están obligados a evitarlo. La función social de la vivienda, en suma, no es un límite externo a su definición o a su ejercicio, sino una parte integrante del derecho mismo. Utilidad individual y función social componen de forma inseparable el contenido del derecho de propiedad.
Pero es que, además, la defensa de la función social de la propiedad y la garantía de una vivienda digna constituyen, hoy más que nunca, la garantía de la no exclusión de grandes capas de la sociedad y la defensa de la dignidad para todas las personas. Casi 300.000 familias en todo el Estado están afectadas por desahucios con una injusta regulación hipotecaria que hace que las personas no solo pierdan sus viviendas, sino que encima se queden con buena parte de la deuda. Y mientras tanto, existe un atesoramiento por parte de las entidades financieras de dichas viviendas, adquiriéndolas en ejecuciones hipotecarias a un precio muy inferior al que estas mismas entidades valoraron en la concesión de sus créditos y manteniéndolas en muchas ocasiones desocupadas una vez han procedido al desahucio. Un entramado constituido por entidades financieras y sus filiales inmobiliarias, entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la reestructuración bancaria y entidades inmobiliarias dedicadas a la utilización de la vivienda como mercancía. Esta situación puede ser calificada como emergencia social y económica y, por tanto, obliga a los gobiernos que quieren acatar el contenido de nuestra Constitución a adoptar medidas extraordinarias y urgentes. En este sentido, es necesario extender las medidas adoptadas por el Gobierno andaluz a través de la Consejería de Fomento y Vivienda, mediante el Decreto Ley 6/2013 de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, ante la inacción demostrada por el Gobierno central, que no adopta las medidas de salvaguarda de dichos derechos a las que viene obligado y se niega a modificar la legislación hipotecaria que ha generado en buena parte este problema. Por tanto, tenemos que avanzar en medidas que, como el decreto andaluz, suponen un plan de choque en salvaguarda del bien jurídico protegido, el derecho a una vivienda digna. Acciones como obligar a la banca y sociedades filiales e inmobiliarias a declarar cuál es el parque de viviendas vacías disponibles y sacarlas al mercado de alquiler, sancionar su incumplimiento o incluso expropiar temporalmente el uso de las viviendas en aquellos casos que vayan a ser desalojados ciudadanos en los que concurran circunstancias sociales tales que su salida del domicilio suponga una condena a la exclusión social o una amenaza para la salud física o psíquica. Por todo ello, se somete a consideración del Pleno esta proposición con el objeto de adoptar en su caso los siguientes acuerdos. Primero, el Pleno del Ayuntamiento de Ávila insta al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León a la adopción de medidas legales de similares características a las aprobadas por el Gobierno de Andalucía, recogidas en el Decreto Ley 6/2013 de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda en la comunidad autónoma y, en segundo lugar, trasladar dicho acuerdo a la Junta y a las Cortes de Castilla y León. Gracias, señora Barcenilla. Primer turno para la defensa de su proposición. Tiene la palabra. 3 minutos. Gracias, señor alcalde. En opinión de Izquierda Unida, la vivienda ha de cumplir una función social y no una función especulativa. Por cierto, esto está reconocido por nuestra Constitución en su artículo 33, que reconoce el derecho a la propiedad, pero con el reverso de que tenga función social. Lo digo por si alguien decide utilizar este derecho para declarar la inconstitucionalidad del decreto. Como el artículo 47, que reconoce que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y hoy es papel mojado, el artículo 128, que señala que la riqueza del país en todas sus formas, sean cual sean, su titularidad ha de estar supeditada al interés general, etcétera. La problemática que vivimos en el país, derivada de la crisis del capitalismo y las estafas perpetradas por los propios capitalistas, han provocado en torno a 400.000 desahucios en el conjunto del Estado desde el 2007. En el caso concreto de Ávila, más de 1.056. El año pasado se acumuló el 43,1% de incremento en nuestra provincia y en nuestra comunidad autónoma el incremento fue de un 36%. O sea, el mayor de todas las comunidades, cuya media se quedó en un 14,2%. Ávila es la capital con mayor porcentaje de viviendas vacías en toda España, según el INE, el 23,8% de las que teníamos, y digo de las que teníamos porque esta estadística es antigua, corresponde al 2011. Supongo que ahora todavía tendremos más. Las medidas que proponemos instar a crear a la Junta de Castilla y León consagran la vivienda como derecho protegido, combatiendo su concepto como mercancía. Suponen un giro a la forma de concebir la vivienda.
da respuesta contundente a una situación evidente de emergencia social, económica y habitacional. Suponen un ejercicio de defensa del interés general frente a los intereses particulares de la banca y de las grandes empresas. Apunta directamente a los culpables de la crisis en beneficio de sus víctimas. La vivienda, señores, es un derecho humano y las administraciones públicas deben hacer efectiva su regulación. Una vivienda vacía es el mayor exponente del uso antisocial de la propiedad privada. No es ni posible, ni siquiera decente, que un país permita el despojo masivo de viviendas y no adopte medidas para que las viviendas deshabitadas de los bancos se dispongan en alquiler. Y si estas medidas permiten, también la expropiación temporal de uso de las viviendas durante 3 años, viviendas de propiedad de bancos, filiales y entidades de gestión, que están en proceso de ejecución o hayan sido embargadas. Establece sanciones para quienes incumplan y con esas sanciones pretende mantener fondos para conceder subvenciones. Y, por cierto, deja fuera las residencias secundarias, las de recreo y las reguladas por legislación turística. Y en ningún caso establece sanciones a personas físicas. En suma, conseguir que la Junta de Castilla y León realizara un decreto que contuviera todo lo que aquí se propone haría efectivo el interés en paliar realmente la situación de emergencia que viven muchas familias en nuestra comunidad y, por supuesto, en nuestra ciudad, familias a las que todos los que nos sentamos aquí hemos protegido defender sus derechos. Y no conteste nadie que no tenemos capacidad de legislar desde el ayuntamiento, porque lo que sí tenemos es capacidad de exigir a quien la tiene que lo haga. Gracias. Mire, el señor Vicente tiene la palabra. Sí, gracias, señor alcalde. Si me permite la voz, quedando un poquillo tocado. Vamos a tratar de aclarar un poco la postura de UPyD frente a la posición de Izquierda Unida. Valorando positivamente la buena voluntad que hay detrás del decreto ley de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, con la legítima pretensión de buscar solución a uno de los problemas más acuciantes en estos tiempos, sin embargo, no creemos que estemos ante la panacea de resolver el problema de los desahucios, sino más bien ante un parche que no concede las verdaderas soluciones a los problemas de los ciudadanos. Tanto en el fondo como en la forma consideramos que se equivocan, como vamos a tratar de explicar. La primera clave que ha de resolverse y que no parece que aborde una norma que contempla expropiaciones temporales por un máximo de 3 años es la de aplicar soluciones a largo plazo que permitan a los ciudadanos una segunda oportunidad tras vivir un desahucio. E impedir, por otra parte, que arrastren una deuda de por vida, que les condene a caer en la economía sumergida para garantizar su propia subsistencia. Algo que ya hemos propuesto y que lo hemos planteado en el Congreso donde se presentó la iniciativa legislativa popular. Desde UPyD hemos presentado en el Congreso, como hemos dicho, una batería de 30 enmiendas a la iniciativa legislativa popular de la dación en pago. Por ejemplo, para facultar a los jueces y tribunales que puedan condonar la deuda que quede pendiente a un desahucio en determinadas circunstancias. Que los intereses de demora, mientras dure la moratoria de las ejecuciones hipotecarias decretada por el Gobierno, se limiten al 6% anual. O dotar de prioridad a la protección de la vivienda de las familias que atraviesan dificultades, de modo que si la vivienda es adjudicada al acreedor, el juez pueda rechazar el desahucio y permitir que los afectados se queden en el piso, abonando una cantidad que se determine en función de los ingresos y otras circunstancias familiares. Su decreto, creemos, es una norma autonómica en base a las competencias en materia de vivienda que ostenta la Junta de Andalucía, que una vez más establece regímenes jurídicos distintos ante supuestos similares en las distintas comunidades autónomas. Es lamentable que una norma de ese calado no sea debatida en el Congreso y aprobada, en su caso, para todos los ciudadanos españoles, independientemente del territorio en que residen. Una de las primeras críticas que ha recibido la norma que ustedes plantean es su dudosa constitucionalidad, por cuanto pudiera entrar en conflicto con el derecho también constitucional
a la propiedad. Distintas voces autorizadas se han manifestado en uno y otro sentido, lo que ya de inicio nos indica o nos invita a pensar que la cosa no está nada clara y que muy probablemente acabe siendo objeto de un recurso ante el Tribunal Constitucional. Otro de los aspectos polémicos de la norma es la posibilidad de expropiación temporal de la vivienda, de las viviendas deshabitadas, y los criterios que se han de emplear para llevar a la práctica la imposición de sanciones a las entidades bancarias y sociedades inmobiliarias que tengan viviendas que no presten una utilidad social, o dicho de otro modo, que se encuentren desocupadas. Y nos vamos a referir al ejemplo que ustedes ponen de ejemplo andaluz. Si tenemos en cuenta en Andalucía tenemos 4,5 millones de viviendas y que se pretende controlar mediante inspecciones qué viviendas son sancionables, podemos fácilmente imaginar que llevar a la práctica una norma de estas características va a precisar de una ingente cantidad de recursos económicos y, de hecho, el propio decreto ya prevé la creación de un observatorio de la vivienda en Andalucía. Podemos deducir que van a ser necesarios cuerpos de inspectores bien formados y equipados que hagan seguimiento, analicen los consumos de agua y luz de las viviendas, se informe de la titularidad de los inmuebles y verifiquen en qué periodos están desocupados o superen los límites que permite la norma. En definitiva, creemos un mecanismo intervencionista costoso, difícil de llevar a la práctica y que va a traer no pocos quebraderos de cabeza. Desde nuestro punto de vista, creemos que hay que buscar soluciones razonables que puedan llevarse a la práctica sin imposición y sin chocar con nuestra Constitución y, sobre todo, hagámoslo en el Congreso y para toda la nación. Gracias. Señora Vázquez, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Señora Barcenilla, el Grupo Municipal Socialista, como no podía ser de otra forma, va a apoyar su proposición, no solo por el hecho de que efectivamente se ha adoptado por un gobierno de nuestro mismo color político también, sino sobre todo porque entendemos que es una norma que demuestra, es una decisión, es una medida que demuestra que los gobiernos, todos los gobiernos autonómicos también, pueden actuar para cambiar la situación de las personas y además no solo pueden, sino que tienen que hacerlo. Es una medida valiente en el ámbito de las competencias de las comunidades autónomas que va a dar respuesta a una demanda que es un clamor social frente a una lacra que se está viviendo en este país en los últimos tiempos. Nosotros vamos a apoyarlo, lógicamente, porque creemos que esa norma de la Junta de Andalucía da respuesta, como digo, contundente a una situación que es de emergencia social. No me voy a extender mucho por evitar reiteraciones innecesarias, porque evidentemente suscribimos todo lo que contiene esta proposición que ustedes han presentado y porque además es un modelo que entendemos, con independencia de las dudas que se han manifestado, que nosotros desde luego no tenemos en absoluto, es perfectamente extrapolable a todas las comunidades autónomas. No en vano ya alguna otra ha adoptado este mismo modelo, como es el Gobierno de Canarias. Insisto, no vamos a decir mucho más porque suscribimos C por B simplemente, y al hilo de lo que manifestaba el representante de UPyD, esto, señor Vicente, son medidas paralelas a las que se están recogiendo en la norma que se está elaborando a nivel nacional. Es un debate diferente y es el ejercicio, como le decíamos antes, de competencias autonómicas. Ya sabemos la opinión que tienen ustedes de las autonomías y del estado de las autonomías, pero desde luego a nosotros nos parece que esto entra completamente dentro de la legalidad. Insisto, es una medida valiente y da solución y da respuesta a lo que ahora mismo están buscando los ciudadanos. Gracias. Señor Hernández Herrero tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días. Hemos escuchado con atención la exposición que realiza el grupo proponente sobre la conveniencia de instar a la Junta de Castilla y León para la implantación de medidas similares a las abordadas por la Junta de Andalucía en materia de desahucios. En el punto tercero del pleno de hoy, de la sesión plenaria de hoy, se ha adoptado un importante acuerdo sobre la adhesión del Ayuntamiento al convenio sobre la creación de un Fondo Social de Viviendas. Dicho acuerdo, que fue aprobado por la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de abril, articula el compromiso del Ayuntamiento en materia de asesoramiento, informe, evaluación de solicitudes y difusión sobre el objetivo y contenido de dicho convenio. Previamente, el Pleno de febrero de 2013, en dicho Pleno se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos una declaración institucional
para habilitar una línea de ayuda para el pago del impuesto de plusvalía en caso de ejecuciones hipotecarias de la vivienda única habitual y de la dación en pago al acreedor hipotecario de la vivienda única habitual, a excepción del supuesto en el que el sujeto pasivo fuera la entidad adquirente del inmueble. En la Junta de Gobierno local, con fecha 4 de abril, y como prueba inequívoca que los acuerdos plenarios no quedan en nada, sino que hay que materializarlos, se aprobaron en dicha sesión las normas reguladoras de la concesión de ayudas citadas, cuya novedad más destacada ha sido darle el carácter retroactivo a las transmisiones realizadas con posterioridad al 31 de diciembre del 2008, así como poner ciertos límites tales como ser la única vivienda en propiedad del sujeto pasivo, también que la hipoteca haya sido concedida para la adquisición de la misma y que el precio de adquisición de la vivienda habitual no sea superior a 180.000 euros. A juzgar por todas las valoraciones hechas inclusive por los grupos políticos de la oposición, estamos ante una medida pionera, una medida prácticamente única en toda España y en la que el Ayuntamiento de Ávila ha dado muestra inequívoca de compromiso, de valentía y de responsabilidad. Como vemos, es muy destacada la predisposición y el compromiso de este Ayuntamiento a través de todos los grupos políticos en el único objetivo de paliar las consecuencias que esta crisis económica está ocasionando en las personas y en las familias que sufren los desahucios. No podemos ni debemos permanecer impasibles ante esta cruda realidad, pero desde esa sensibilidad e identificándonos con esta situación, no podemos ni debemos llegar más allá que lo que nuestras competencias nos permitan. Asumir por delegación cometidos específicos que otras administraciones nos soliciten u ofrezcan. Además de los reseñados, algunos importantes, como ustedes mismos han reconocido, han sido el Servicio Integral de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio de la Junta de Castilla y León, que involucra a las Consejerías de Fomento y Economía y Empleo, al Colegio de Registradores y al de Abogados, a entidades sin ánimo de lucro como Cáritas, a 10 entidades financieras y a entidades locales. Poner a disposición al Ayuntamiento, a disposición plena, de cuantas medidas dentro de nuestro ámbito se propongan y alcanzar acuerdos con todos los grupos municipales es nuestra obligación. Lo hemos hecho, lo estamos haciendo y lo haremos en un futuro. Pero no debemos ni instar, ni entrar en debate, ni reproducir argumentaciones de los representantes de otras cámaras en un foro como es el Ayuntamiento, cuyas competencias en esta materia son nulas. Por todo ello, y sin entrar a analizar la idoneidad de la medida objeto del debate y por coherencia, no vamos a aprobar su moción, dejándoles a los órganos competentes la oportunidad para el debate, el diálogo y, en su caso, el consenso, en todo caso conveniente, consenso sin duda muy conveniente para paliar las consecuencias de los desahucios de las personas más desfavorecidas en España. Gracias. Segundo turno, señora Barcenilla, tiene la palabra, 2 minutos. Señor Vicente, creo que usted no ha leído el Real Decreto completo, porque en el Real Decreto se articulan todas las formas en que se van a comprobar el hecho de que las viviendas estén vacías y cómo se van a presupuestar o de dónde vamos a obtener ingresos para conceder las subvenciones, las ayudas y todo lo demás. O sea, que leas el decreto, la próxima vez ya hablamos después. Y por otra parte, como ya le ha dicho la señora Vázquez, yo ya lo había notado también, está claro que como ustedes no quieren el Estado de las Autonomías, pues no pueden aceptar una propuesta de este tipo. Bueno, por otra parte, les quería decir que el Real Decreto no se refiere solo a la famosa expropiación temporal de uso, no se refiere solo a eso, sino que esto es lo que más importancia mediática se le da y lo que más importancia política se le da, sino que favorece también a los propietarios de las viviendas con incentivos para que salgan al mercado, ofrecen medios de intermediación, subvenciones para propietarios y arrendatarios, facilita la obtención de préstamos, garantiza ayudas para facilitar el pago de cantidades anticipadas, posibilita y crea las condiciones para poder tener un registro de viviendas deshabitadas, que en forma de censo, en forma de censo, hemos solicitado, creo que todos los grupos políticos en sede municipal y se nos ha contestado que es imposible de hacer. Aquí sí que se ponen las formas de cómo se puede tener ese censo de viviendas deshabitadas a través de recibos de gas y de luz,
Declaración de la vecindad, es decir, la misma forma, por cierto, que se puede utilizar para obtener un certificado de convivencia, creo yo que esto no necesita un presupuesto muy grande, establece sanciones para los que no faciliten la declaración de vivienda deshabitada, personas jurídicas, y esas sanciones pasarían a engrosar los presupuestos para el pago del justiprecio y de las subvenciones y seguros a que hace referencia el decreto. También posibilita al ayuntamiento, una vez declarada vivienda deshabitada, a cobrar recargos en el IBI, recargos que este grupo municipal siempre ha propuesto y nunca han sido aceptados, por cierto. Posibilita que las viviendas pasen a una bolsa de viviendas de alquiler, adoptar convenios con personas jurídicas o físicas propietarias de viviendas que contribuyan a la efectiva ocupación de las mismas. O sea, no quieren hacer creer a nadie que solo se pretende expropiar propiedades a los pobrecitos bancos que tan mal lo están pasando con el dinero de todos los ciudadanos, mientras echan a la calle a los que ya no tienen, posiblemente no tendrán nunca un techo digno y sin embargo sí una gran deuda. La moratoria que aprobó el Partido Popular limita mucho más las causas de exclusión. El decreto posibilita una mayor ampliación de las mismas previo informe jurídico o informe de los servicios sociales y propone medidas cuando ya es un hecho la pérdida de la vivienda, puesto que su suspensión acoge a muchas menos familias. Y se trata de la expropiación de uso de la vivienda y no de la suspensión en dos, en donde la deuda, además de continuar, crece. Gracias. Señor Vicente, tiene la palabra, 2 minutos. Sí, 1 minuto solamente para aclarar nuestra postura de abstención. Señora Barcenilla, no sé si usted se ha leído lo que dice UPyD sobre las autonomías o el federalismo. En cualquier caso, yo creo que desconoce también el pensamiento de UPyD. Luego que se lo lea. Y por otra parte, nosotros creemos que es una norma que, como digo, se pretende instaurar en autonomías. Hay unas autonomías, como el Partido Socialista en Asturias, que ha votado en contra de esta misma medida. La propuesta en el Parlamento asturiano, luego, no sé, yo creo que es una incoherencia presentar que tiene enjundia suficiente para que sea un debate estatal y un debate, yo creo que muy serio, para que todos los ciudadanos españoles, independientemente de dónde vivan, tengan los mismos derechos o las mismas obligaciones. Creo que es la propuesta y por eso la que hicimos en el Congreso con nuestras propuestas a la iniciativa legislativa popular y por eso nos vamos a abstener en su proposición. Gracias. Gracias. Sí, señora Vázquez, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Empiezo por lo último que decía el señor Vicente. Si precisamente esta proposición lo que pretende es que todos los ciudadanos españoles y por tanto los de Castilla y León, pues sus derechos les sean amparados igual que se le están amparando a los andaluces mediante esta norma acerca de la que hoy estamos debatiendo. Señor Hernández, nadie le ha reprochado a este ayuntamiento que en el ámbito de sus competencias no haya hecho lo que tiene que hacer en esta materia. Yo creo que con el consenso de todos se han adoptado medidas importantes. Usted relataba algunas de ellas, además alguna hoy mismo se aprobaba en este pleno. Ese no es el objeto de la proposición de hoy, ese no es el debate. El debate es que este ayuntamiento está para dar respuesta a los ciudadanos y a los problemas de los ciudadanos de Ávila, y una forma de dar respuesta a sus problemas es pedir a la administración, que tiene competencias para hacerlo, que acabe con una lacra que ahora mismo es una de las mayores que tenemos en nuestro país, que es el dejar en la calle o dejar tiradas a muchas familias sin un techo donde cobijarse. Eso es lo que se pretende, que este ayuntamiento sea valiente e inste a quien tiene las competencias. Efectivamente, nosotros no las tenemos, pero sí la Junta de Castilla y León a que adopte medidas. Eso es lo que se está pidiendo y eso es lo que desde luego nosotros apoyamos y les pedimos que reconsideren. Gracias, señor Hernández. El último turno tiene la palabra. Muchas gracias. Mire, señora Vázquez, a valentía ustedes no nos ganan. Ustedes han sido normalmente bastante acomodaticios con las tesis del Partido Socialista. Lo es, de hecho, en este momento. Yo, la verdad, no sé si ustedes tenían ideas, que yo creo que no son sus ideas, son las ideas del Gobierno de la sombra de Andalucía, de Izquierda Unida. ¿Por qué no hicieron nada cuando gobernaban y había más de 58.000 procedimientos de ejecución hipotecaria en 2008, más de 93.000 en 2009, 98.000 en 2010, y se mostraron absolutamente impasibles ante los 76.000 del 2011? Bueno, es verdad que sí que hicieron algo, discúlpeme.
ustedes reforzaron los juzgados para agilizar los desahucios. Hizo además una presentación absolutamente eufórica de este asunto la señora ministra de Vivienda, Carme Chacón, aspirante eterna a la Secretaría General del Partido Socialista. Miren, los grupos de izquierda se están acostumbrando, y además inclusive dialécticamente, usted ha dicho, señora Barcenilla, ha dicho, podemos obligar a quien tiene la competencia. No, en democracia no se obliga. En democracia no se obliga. En democracia se vota a los legítimos representantes y los legítimos representantes debaten, consensuan, en su caso toman decisiones y tienen, por lo tanto, la delegación de la soberanía popular. Ustedes, cuando hay algo que no les gusta, hacen lo que ya estamos viendo que hacen. Es decir, esto que están diciendo, obligar. No, aquí no estamos para obligar a nadie, estamos para debatir y para tomar decisiones en un órgano democrático como es el Pleno. Y el Pleno Corporativo del Ayuntamiento tiene la obligación de circunscribirse a sus competencias. Y prueba inequívoca que estamos ejecutando nuestras competencias son que algunas de ellas, repito, son pioneras y únicas en España. Vamos a centrarnos no en reproducir debates nacionales que no sirven para nada, absolutamente para nada, porque hay foros adecuados. Ustedes traen el argumentario del partido y, como se dice coloquialmente, nos lo cascan y lo escuchamos. No se trata de eso, señora Barcenilla. ¿Qué puede hacer el ayuntamiento para, en colaboración con otras administraciones, paliar este drama nacional que son los desahucios? Centrémonos en eso. Se lo dije ayer y antes de ayer, cuando hablamos de su moción, señora Barcenilla, le invito a que nos haga una propuesta municipal. Y en esa propuesta municipal tenga por cuenta que siempre nos vamos a encontrar. Pero no nos vamos a encontrar en debates ni en cometidos que no son propios de este órgano y son cometidos de otros órganos legislativos y también de ámbito administrativo como es el Gobierno de España. Ahí es donde se tienen que producir esos debates, los consensos, las decisiones, y el Ayuntamiento lo que tiene que estar es a disposición para la ejecución de los mismos y, lógicamente, para llevarlos a la práctica. Muy bien, muchas gracias. Asunto suficientemente debatido. Pasamos, pues, a votar la proposición presentada por el Grupo de Concejales de Izquierda Unida para instar al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León a la adopción de medidas legales de similares características a las aprobadas por el Gobierno de Andalucía recogidas en el Decreto Ley 6/2013 de 9 de abril de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda en la comunidad autónoma. Votos a favor de la misma. Gracias. Votos en contra. Gracias. Abstenciones. Gracias. Queda pues rechazada por 13 votos en contra, 4 abstenciones y 7 a favor. La siguiente proposición la presentaba el grupo de concejales de UPyD, pero se convierte en moción conjunta dado que ha habido un acuerdo entre los diferentes portavoces que firman conjuntamente la proposición, y es del siguiente tenor. Es la que presenta el grupo de concejales de UPyD sobre puesta a disposición del excelentísimo ayuntamiento de la parcela e instalaciones donde se ubica la actual estación de autobuses de Ávila. Señor secretario. La proposición tiene el siguiente tenor. La próxima apertura de la nueva estación de autobuses de Ávila llevará implícito el cierre de la que actualmente opera en nuestra ciudad. Es por ello que, agotado el objeto por el que se llevó a cabo su cesión hace más de 30 años, creemos que es el momento adecuado y pertinente de solicitar la puesta a disposición municipal de la propiedad y el pleno dominio sobre la citada parcela e instalaciones. Su excelente ubicación y las posibilidades que puede ofrecer ese espacio hacen deseable su aprovechamiento en beneficio del interés general de nuestros vecinos. Si se decidiera cerrar este espacio sin más, asistiríamos al deterioro progresivo de sus instalaciones, pudiendo derivar en su obsolescencia final, con el riesgo de que sobre dichas instalaciones se produjeran usos indebidos como, por ejemplo, actos vandálicos. Es conocido por todos la existencia de una iniciativa para la ubicación de dependencias municipales en la mencionada parcela. Independientemente de su oportunidad y viabilidad económica para llevar a cabo este proyecto, sería necesario contar con la plena disposición de las instalaciones. Mientras se dirime la utilidad más oportuna, planteamos como mejor opción a corto plazo realizar unas obras mínimas enfocadas a adecuar la planta baja para que pueda ser utilizada como aparcamiento público. Unas obras que apenas requieren de inversión, evitan la irreversibilidad
de esta primera actuación que proponemos llevar a cabo y cuya finalidad inmediata es mitigar la carencia de plazas de aparcamiento público. Una necesidad manifiesta que ya fue plasmada en el proyecto para la construcción de un aparcamiento en el lienzo norte de la muralla. Así pues, y fundamentalmente atendiendo a razones de interés y utilidad general, consideramos oportuno solicitar la disposición de las instalaciones de la estación de autobuses junto al Jardín de San Antonio como punto de partida para cualquier proyecto presente o futuro. Por todo ello, se somete a consideración del Pleno esta proposición con el objeto de adoptar en su caso el siguiente acuerdo. Iniciar conversaciones con la Junta de Castilla y León para que una vez que cese el uso actual de las instalaciones se realicen las diligencias y trámites administrativos pertinentes y necesarios con el fin de disponer plenamente de la parcela e instalaciones donde se ubica la actual estación de autobuses de Ávila. Gracias, señor Vicente. El señor Aparicio tiene la palabra. Bueno, dado el apoyo unánime, pues solamente agradecerlo a todos los grupos, deseando que las próximas conversaciones con la Junta de Castilla y León, y dado que está próximo a agotarse el objeto de la cesión, pues consigan fructificar. Creemos que es el primer paso imprescindible y necesario para pensar en distintos proyectos más o menos inmediatos. Y por otra parte, y en cualquier caso, y mientras se decide cuál es esa mejor utilidad futura, creemos desde el Grupo de Unión Progreso y Democracia que todos tenemos la obligación de ir incorporando y proponiendo distintas ideas con el objetivo de convertir las posibles amenazas, como las que hemos dicho en la exposición de motivos, el deterioro o el mal uso, en oportunidades realistas, beneficiosas, poco costosas y, en cualquier caso y siempre, reversibles. Nada más. Gracias, señora Barcenilla. Tiene la palabra. Bueno, no pensaba intervenir puesto que hemos llegado a un consenso que me parece muy bien. Simplemente, en el mismo orden de lo que acaba de decir el señor Aparicio, bueno, pues está bien que el ayuntamiento disponga de esta parcela, y lo que estará mucho mejor es que en sede municipal, como debe de ser, vayamos ya pensando para qué se puede dedicar después la citada finca, y que sea lo más social posible y sin prisa pero sin pausa, porque esto tardará, lleguemos a la mejor de las posibilidades y con la menor de las inversiones. Gracias, señora Vázquez. Tiene la palabra. Sí, gracias. También brevísimamente, señor alcalde, puesto que, como se ha dicho, es consensuada. Es el primer paso para dar cumplimiento a un compromiso del propio equipo de gobierno en su programa electoral, que hablaban de reclamarle a la Junta una infraestructura que para Ávila puede ser muy importante por su ubicación y sus características. Efectivamente, el uso se tendrá que ver. Había un proyecto, creo recordar que hace no mucho así nos contestó el alcalde al respecto, que a lo mejor ahora tiene que estar de momento aparcado, pero es conveniente ir pensando a qué se puede destinar esa infraestructura. Gracias. Señor Cerrero, tiene la palabra. Sí, muy brevemente también, porque cuando la declaración es conjunta, en sí mismo la propia declaración está diciendo lo que quiere decir. De hecho, esa moción tiene aportaciones tácitas o expresas del resto de grupos políticos. Nosotros, lógicamente, el equipo de gobierno apoyamos esa moción. Indudablemente es verdad que estaba en nuestro programa electoral el reclamar esa infraestructura para el Ayuntamiento de Ávila, para enfocarlo para las actividades que oportunamente se puedan decidir, pero lo que es importante también es matizar, lógicamente, que cuando cese la actividad actual, como es lógico, y podemos ir iniciando los trámites, ciertamente, pero en lo que sea estación de autobuses, lógicamente, el uso tiene que ser de estación de autobuses, y tiempo habrá para determinar los usos que sean más necesarios, más convenientes y más sociales para la ciudad de Ávila. Gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Por tanto, podemos entender que la moción la aprobamos por unanimidad, tal y como viene consensuada. Gracias. Pues la siguiente es la presentada también por el grupo de concejales de UPyD, pero que se convierte también en conjunta, en la misma línea que la anterior, por consenso de los diferentes portavoces, y es para la inclusión de la adición a Internet en el cuarto Plan Municipal de Drogodependencias
y programación de actividades municipales de prevención e información sobre sus riesgos. Señor secretario. La proposición dice lo siguiente: según datos de la investigación sobre conductas adictivas a Internet entre los adolescentes europeos, publicada a principios de este año 2013, el 21,3% de los adolescentes españoles, frente al 12,7% de la media europea, está en riesgo de desarrollar una adicción a Internet debido al tiempo que dedican a navegar por la red y al uso que hacen de las redes sociales. De hecho, con un 91,6%, los españoles de 14 a 17 años son el principal grupo de uso diario de redes sociales en Europa y también son los principales usuarios de salas de chat. El mismo estudio destaca que la pérdida de control sobre el uso de Internet ya afecta al 1,5% de los adolescentes españoles, que por este motivo descuidan sus relaciones sociales, las actividades académicas y recreativas e incluso la salud. Por otro lado, la facilidad para mantener el anonimato o contactar con desconocidos que proporcionan las redes sociales y otras herramientas y plataformas de comunicación online aumenta el riesgo de los adolescentes de sufrir algún tipo de ciberacoso. Según parece, los juegos de azar con apuestas, el uso de las redes sociales y los juegos de ordenador están estrechamente relacionados con este tipo de conductas disfuncionales, mientras que ver vídeos o películas online, utilizar Internet para buscar información o hacer los deberes son actividades que no potencian este tipo de comportamientos adictivos. Así pues, es innegable que Internet ofrece multitud de oportunidades y ventajas, pero también peligros, si no se utiliza de manera adecuada y responsable. El problema es que mientras que Internet es una herramienta cotidiana para los adolescentes, muchos padres y profesores continúan mirando con distancia esta realidad, por lo que en la mayoría de los casos no cuentan con la formación e información suficientes para poder prevenir, orientar e identificar las actividades potencialmente peligrosas de los adolescentes en la red. Es por ello que creemos que el riesgo de que el abuso de Internet derive en comportamientos adictivos hace imprescindible que, igual que ya han hecho diversos municipios, el Ayuntamiento de Ávila potencie las medidas de prevención e información sobre los riesgos del uso inadecuado, tanto para los jóvenes, por ejemplo, mediante actividades del programa Quedada 2.0 orientadas al tal fin, como para padres y educadores. Por todo ello, se eleva al Pleno esta proposición con el objeto de adoptar en su caso el siguiente acuerdo: programar actividades municipales de prevención e información sobre los riesgos del uso inadecuado de Internet, tanto para jóvenes como para padres y educadores, que se añadan y potencien a los ya existentes. Gracias. Sí, el señor Pediza tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Es indudable que Internet es una excelente herramienta tanto para aprender como para comunicarnos. A través de Internet se pueden encontrar, y de hecho estamos encontrando, multitud de recursos para estar al día en la actualidad informativa, obtener documentos, fotografías, consultar enciclopedias en línea y obras de referencia o investigaciones de temas muy variados. La mensajería instantánea, las redes sociales, el correo electrónico han revolucionado la forma de comunicarnos, permitiéndonos establecer y mantener relaciones con multitud de personas, conocidas o desconocidas, con las que nos unen intereses o inquietudes similares que refuerzan nuestro sentimiento de pertenencia a un grupo. A la vez, Internet ofrece una amplia oferta de ocio y entretenimiento que en muchos casos resulta idónea para mejorar la habilidad de coordinación visomanual, desarrollar la capacidad de respuesta y toma de decisiones o poner a prueba nuestro ingenio y estrategia. Así pues, Internet es un buen lugar para que los niños y jóvenes aprendan, se entretengan, charlen con amigos o simplemente se relajen y exploren. Pero al igual que el mundo real, la red también puede ser muy peligrosa. Por ello, es importante que los más jóvenes sean conscientes de los beneficios y de los riesgos de Internet y que aprendan a navegar de manera responsable y segura. Por ello, los primeros pasos que debemos de estar familiarizados con Internet somos los adultos. En esa labor de acercamiento, de promoción de buenas prácticas de prevención, de usos inapropiados y de orientación ante situaciones indeseadas, las administraciones tenemos mucho que decir. Así, en la última década, desde la Unión Europea,
se han adoptado medidas dirigidas a aumentar la seguridad en la red, protegiendo especialmente la integridad física, mental y moral de los niños, estableciendo un programa comunitario plurianual sobre la protección de los niños en el uso de Internet y de otras tecnologías de la comunicación. En la misma línea, tanto desde el Estado como desde las comunidades autónomas, se han realizado diversos programas de información, concienciación y prevención, medidas y programas que muchos ayuntamientos, como el de Almería, Madrid, Valencia, Burgos, en nuestra comunidad, también están desarrollando. Medidas de información, concienciación y prevención para evitar los riesgos de adicción y el mal uso de Internet. Es ahí, en la prevención, donde vamos a poder evitar el desarrollo de estas situaciones. Por eso, agradecemos sinceramente desde UPyD al Ayuntamiento de Ávila para que pongamos todos juntos este programa en marcha. Gracias. A usted, señora Bercenilla, ¿no? Señora Vázquez, si quiere intervenir, tiene la palabra. Gracias. Brevísimamente, decirle a UPyD que con la modificación que han introducido en la proposición que ha hecho que todos compartamos la misma, pues decir que estamos plenamente de acuerdo, porque efectivamente es algo que conocemos bien los que tenemos hijos en edad adolescente, que es un problema importante en este momento, y creemos que desde el Ayuntamiento creemos que ya ha habido alguna actuación en este sentido, pero que se tiene que seguir ahondando e insistiendo en ello, nada más. Gracias, señor Nazareno. ¿Quiere intervenir? Sí, muy brevemente, porque efectivamente al tratarse de una moción conjunta, le agradezco mucho al alcalde la magnanimidad en permitirnos extendernos en nuestros argumentos, pero no sería necesario porque efectivamente, repito, eso ya la argumentación está recogida en la propia moción, no está recogido en ningún caso dentro del Plan Regional de Drogodependencias, siguiendo las directrices del comisionado antidroga, en ningún caso como una patología la adicción a Internet, como ya le comentamos al grupo municipal de UPyD, razón por la cual, teniendo en cuenta ese factor, hemos de alguna manera propuesto y se nos ha aceptado el rectificar esa moción en este aspecto, es decir, no quedaría dentro del Plan Municipal de Drogodependencias, pero sí como una actuación destacada fundamentalmente a potenciar, porque como decía la portavoz socialista, ciertamente se está haciendo por parte del área de juventud y el área de drogodependencia. Es una actuación muy incisiva en esta materia, por lo tanto, como ha comenzado fundamentalmente en materia de prevención, intensificaremos esa tarea para prevenir las adicciones relacionadas en general con el mundo de Internet, tanto redes sociales como ludopatías, etcétera. Por lo tanto, pues nos parece oportuno haberla apoyado, haberla añadido algún aspecto y haberla apoyado, y por lo tanto, pues sin duda desde los servicios sociales a través del área de juventud y el área de drogodependencia se seguirá manteniendo esta línea de actuación preferencial, porque es muy importante, sobre todo para el mundo de la infancia, sin duda. Gracias. ¿Alguna intervención más? ¿No? Quiero entender, por tanto, que por unanimidad también. Pues que sí, conste. Gracias. La siguiente es la presentada por el Grupo de Concejales Socialistas para instar al Gobierno de la Nación a la retirada del anteproyecto de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, la 11. Señor secretario. La proposición dice lo siguiente: la educación en España ha mejorado extraordinariamente en los últimos años, tal y como atestiguan los estudios de organismos internacionales. Hoy los niveles de escolarización son más altos que nunca en todas las etapas educativas. El porcentaje de abandono escolar prematuro ha disminuido sustancialmente en los últimos años y somos uno de los países que más ha avanzado en los últimos años en rendimiento y equidad. El resultado es que hoy disponemos de un sistema educativo con un nivel creciente de calidad, organizado como un servicio público universal que llega a toda la población en condiciones de igualdad y de calidad. El último impulso a este avance se produce en 2006,
cuando tras un intenso debate y un diagnóstico riguroso se aprueba la Ley Orgánica de Educación, con un altísimo grado de acuerdo entre comunidad educativa, organizaciones sociales y fuerzas políticas. Esta ley, junto al aumento sostenido durante varios años de los presupuestos para la educación, han permitido un enorme avance en los objetivos de la estrategia de la Unión Europea para el año 2020. Estos logros están ahora en peligro al presentar el Gobierno de Mariano Rajoy un nuevo anteproyecto de ley orgánica de mejora de la calidad educativa de carácter extremadamente conservador, regresivo para la educación pública y que supone un cambio profundo en la organización de la educación en España. La realidad es que para su elaboración se ha servido de sus principios ideológicos, renunciando a la elaboración de un diagnóstico riguroso, compartido y coherente de las necesidades y objetivos educativos para los próximos años. Esta nueva reforma abre un camino tan injusto como ineficaz, puesto que asume que segregando pronto a los jóvenes se reduce el fracaso escolar. Las medidas propuestas van claramente encaminadas a excluir cuanto antes del sistema escolar precisamente a quienes más necesitan de la escuela y a formar a los niños y a los jóvenes expresamente con criterios competitivos. Un anteproyecto de ley que se utiliza como elemento arrojadizo entre españoles y busca degradar las lenguas cooficiales, al tiempo que promueve un proceso de recentralización que obvia la contribución de las comunidades autónomas a la mejora de la educación en España. Desde luego no se entiende qué razones, fuera de las puramente ideológicas, avalan el fortalecimiento de la enseñanza de la religión católica y permiten eliminar la formación cívica de la educación para la ciudadanía y los derechos humanos. Un anteproyecto de ley que muestra una desconfianza preocupante hacia el docente y que pone toda su fe en las reválidas, las evaluaciones y los rankings. En definitiva, una reforma educativa que supone un menoscabo hacia la escuela pública y que demuestra una profunda desconfianza sobre el papel indispensable y positivo que ésta ha jugado en el desarrollo de los últimos 30 años en España. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta al Ayuntamiento Pleno esta proposición para que se considere y en su caso se adopten los siguientes acuerdos. Primero, instar al Gobierno de España a la retirada del anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, conocida como LOMCE. En segundo lugar, instar al Gobierno de España a la apertura de un proceso de diálogo para el análisis de las necesidades y los objetivos mediante un documento abierto de trabajo de objetivos y diagnóstico. Y en tercer lugar, que en el centro de este debate estará la comunidad educativa, el Consejo Escolar del Estado, los consejos escolares autonómicos, expertos educativos, la Comisión de Educación en el Congreso y en el Senado, los parlamentos autonómicos, la Federación Española de Municipios y Provincias y la Conferencia Sectorial de Educación. Gracias, señora Vázquez. Señor Bermejo tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Son muchas las razones que justifican esta moción para que el Gobierno retire la LOMCE, además de las expresadas ahí. Yo voy a tratar de esgrimir algunas más. La última apareció ayer cuando conocimos que el Consejo de Estado cuestiona los aspectos más polémicos de la reforma y pide un gran pacto social y político que dé estabilidad al sistema educativo. Curiosamente, el Partido Popular, cada vez que gobierna, se empeña en hacer una ley de educación donde en el título aparezca la palabra calidad, aunque después se olviden de ella. Ya lo hizo en el 2003 con la LOCE, que afortunadamente apenas entró en vigor fue derogada. Esperemos que si con esta ocurre lo mismo, pues siga el mismo paso. El impacto de los recortes presupuestarios ha conducido a la educación a un escenario muy difícil de auténtica desestabilización de las condiciones básicas del sistema, con un retroceso sin precedentes en los servicios necesarios para la escolarización del que dependen miles de familias en España. El aumento de ratios combinados con una reducción drástica del profesorado se ha traducido en un descenso importante de los elementos esenciales de calidad de cualquier sistema educativo. Así, la reforma educativa se desarrolla no solo en un escenario de recortes, sino que además constituye un amparo normativo para los actuales y los del futuro. En definitiva, recortes presupuestarios y LOMCE son parte de un mismo plan que no responde a ninguna exigencia coherente, sino a una deliberada voluntad de convertir el sistema educativo en un medio para la separación y la selección social. Un cambio por el cual un sistema que da oportunidades pase a ser un mecanismo más de exclusión. Las medidas recogidas en el anteproyecto no son medidas que hayan tenido éxito previamente o en otros sistemas educativos. Es más, han sido en su inmensa mayoría desechadas por ineficaces,
por lo que lo único que puede explicarlas es la deliberada voluntad de provocar un cambio ideológico en el modelo educativo. La LOMCE amplía la reválida e impone una doble prueba al final de la ESO y otra adicional para cursar bachillerato FP. Este es el mejor ejemplo de que estudiar y obtener la titulación de la educación obligatoria es una prueba de obstáculos que va cerrando vías de trayectoria educativa y formativa a los alumnos. No es muy difícil deducir que a más pruebas y dificultades será difícil mejorar la tasa de los alumnos que acaban la educación secundaria obligatoria y que esta medida aumentará el fracaso escolar, cerrando así posibilidades y oportunidades de tener una trayectoria formativa prolongada. La formación profesional sigue quedando relegada a un papel secundario y la estructura curricular resulta excesivamente compleja e ingobernable, contrariamente al objetivo de simplificación del currículo manifestado por el ministro. El anteproyecto del 11 impone un modelo de segregación temprana del alumnado. Ello puede condicionar de forma prácticamente definitiva el futuro académico del alumnado y la consecuencia más probable es que aumente el peligro de abandono prematuro y limite la formación común del alumnado durante la educación obligatoria. El modelo de itinerarios de segregación temprana de la LOMCE supone la defunción de uno de los logros conseguidos para hacer posible que toda la población pudiera tener acceso a una cultura común. La eliminación de la educación de la ciudadanía supone uno de los capítulos de mayor regresión en materia ideológica. Esta medida incumple las numerosas recomendaciones del Consejo de Europa y de la Unión Europea que desde 1997 a 2010 se han adoptado para promocionar e impulsar la educación para la ciudadanía democrática y los derechos humanos en la enseñanza primaria y secundaria, y que han sido refrendadas por los distintos gobiernos del Estado español. España pasará a ser el único país de los 27 de la Unión Europea que no impartirá esta asignatura en ninguna de las modalidades conocidas. Al Consejo del Estado le llama la atención la supresión de ciudadanía en primaria, ESO y bachillerato, ya que su contenido intenta velar por el aprendizaje de los valores democráticos y de la participación democrática, con el fin de preparar a las personas para una ciudadanía activa, algo a lo que se han comprometido todos los países europeos. Es más, dice, ¿acaso procedería a imponerla como obligatoria en algún momento? El ministro Wert recupera la alternativa a la religión. La LOMCE nos devuelve al modelo más antiguo en el que la religión retoma su carácter de asignatura como opcional, respondiendo así a una reivindicación clave de la Conferencia Episcopal para evitar la fuga de alumnos de esta materia. El anteproyecto conserva la posibilidad de otorgar subvenciones a los colegios que impartan educación diferenciada, pese a las recientes sentencias del Tribunal Supremo que argumentan que estos centros no pueden recibir conciertos. La enseñanza diferenciada es un modelo discriminatorio y por lo tanto no debería legitimarse. La consideración de que es bueno que niños y niñas estudien de forma separada solo puede justificarse por una premisa previa basada en la consideración de su desigualdad, al tiempo que una educación diferente porque tendrán realidades y funciones diferentes. Lo que sí está demostrado es que los países con mejores resultados en el informe PISA aparecen apenas existe educación diferenciada y en ningún caso el Estado financia este tipo de educación. Educar separadamente solo tiene sentido si se parte de la idea de que cada sexo ha de tener una distinta función social. Vaya terminando. El tiempo ya y por lo tanto de que mujeres y hombres no deben gozar de las mismas posibilidades. La educación mixta y la ecoeducación son un punto indispensable para prevenir conductas como la violencia de género, mientras que la educación diferenciada contribuye a crear muros entre hombres y mujeres. Además hay otros aspectos, ya brevemente, la elección de centro con el distrito único, el aumento de la duración de conciertos en primaria de 4 a 6 años, el establecimiento de rankings de centros, autonomía, la evaluación de la lengua oficial. Todo ello modifica sustancialmente el equilibrio que existe actualmente en la red de centros en perjuicio de la red pública y contribuye a romper el principio de equidad e igualdad que debe caracterizar a todo el sistema educativo español. Se favorece de una forma descarada a la enseñanza concertada. Y ya para concluir, esta nueva reforma educativa que propone el Ministerio de Educación y Cultura responde a los objetivos de cómo quiere el Partido Popular que sea el futuro de la sociedad española, más que a las metas que pudieran establecerse tras un análisis riguroso de la situación actual de la educación en España. Esto no quiere decir que se puedan y se deban realizar mejoras en el sistema, ni que todo lo legislado anteriormente se pueda mejorar, pero ello exige una voluntad y miras de Estado y no de partido, en aras a conseguir un bien común. Con la aprobación de este anteproyecto, el Gobierno del Partido Popular da un paso más hacia la involución social. Esta ley solo responde a un modelo ideológico. No construye la escuela de calidad, sino que recupera la mala escuela del pasado y ampara la regresión en inversión educativa que ha perpetrado el Gobierno. Bueno, ha votado usted 2 turnos, no 1.
Señora Barjanilla, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Como pueden suponer, estamos totalmente de acuerdo con lo que proponen y lo estamos porque, además de que es necesario, su proposición es prácticamente igual que la que presentó el Grupo Municipal de Izquierda Unida en octubre del año pasado. Y digo prácticamente igual, salvo en una pequeñez, de que este grupo pedía que se aumentara el presupuesto de educación para la educación pública hasta el 7% del PIB en los presupuestos de este año. Esto ya está fuera de lugar, porque desafortunadamente en lugar de eso se ha bajado más. Y pedíamos también la dimisión del ministro Wert, un ministro nefasto para la cultura y la educación, es decir, para el mayor capital que posee esta sociedad, los niños y jóvenes que serán nuestro futuro si las desastrosas e insolidarias políticas del Partido Popular se lo permiten. Como ya le dije en aquella oportunidad, esta reforma nos lleva a épocas pasadas, convirtiendo la educación en una carrera de obstáculos, con continuas reválidas, apuesta, así, por la presión frente a un modelo educativo centrado en las necesidades y motivaciones del alumnado para contribuir al éxito escolar de todos y todas. Ya dije también que esta reforma facilita que las condiciones culturales y socioeconómicas familiares vayan a ser determinantes en el éxito escolar. Es segregadora, como ha dicho usted muy bien, desde los 13 años, y todos los itinerarios que se proponen obligan a elegir a destiempo, cuando aún no se pueden conocer las capacidades del alumno. Es antidemocrática porque se merman también las competencias del Consejo Escolar y solo se centra en la capacidad de decisión en una dirección unipersonal, nombrada por la Administración y que puede hasta seleccionar a sus profesores. Promueve la gestión empresarial de los centros públicos, dando la posibilidad de utilizar a los profesores como juguetes, desplazándolos de centro a centro e incluso de una asignatura a otra. Podríamos seguir con todos los argumentos que utilizamos en octubre del año pasado, pero los suyos son muy parecidos a aquellos, porque nadie que piense en la juventud y en la infancia de Ávila como sustentadores de nuestro futuro, y creemos que eso está en el trasfondo de su proposición, muestra esa actitud, porque apoya, como la nuestra, por encima de todo, una escuela pública de calidad, como la que durante años ha servido para formar a una generación espectacularmente preparada. Y que conste, por si alguien pretende contestarnos en este sentido, que decimos dinero público para la escuela pública y de calidad, escuela pública laica, no separación ni segregación por ningún motivo en la escuela pública, escuela inclusiva y no exclusiva, y si lo miran bien, todo ello consecuencia de derechos reconocidos por nuestra Constitución. Y no estamos en contra de la escuela privada con su dinero. El que así lo desee, que lo pague. Pero el dinero público, insisto, para la escuela pública y de calidad. Gracias. Señor Vicente, tiene la palabra. Sí. Señor alcalde, muchas gracias. Desde que en 1978 se recogiera en el artículo 27 de la Constitución española el derecho a la educación, España ha tenido numerosas reformas del modelo educativo, muchas de ellas ni siquiera estuvieron vigentes el tiempo suficiente que permitiera valorar si fueron o no aceptadas. 1970, Ley General de Educación; 1980, Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares; 1985, Ley Orgánica del Derecho a la Educación; 1990, Ley de Ordenación General del Sistema Educativo; 1995, Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes; 2002, Ley Orgánica de Calidad de Educación; 2002, Ley Orgánica de Cualificación y Formación Profesional; 2006, Ley Orgánica de Educación, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, la España del futuro dependerá de nuestro sistema educativo. No podemos permitirnos el lujo de replantear el modelo de nuestra educación al compás de cada cambio de gobierno. Como dice muy bien el Consejo de Estado, necesitamos un pacto por la educación y para la educación. Creemos que este pacto es necesario. Es una importancia estratégica, la educación se hace imprescindible y que asegure la estabilidad en marco legislativo educativo, introduciendo las reformas necesarias para corregir las deficiencias de nuestro modelo y garantizar los recursos necesarios para conseguirlo. De acuerdo con las propias palabras de Rajoy en su discurso de investidura, lo que no podemos permitirnos es replantear el modelo de nuestra educación con cada cambio de gobierno. Y sin embargo, lo volvemos a hacer. En lugar de un pacto de Estado para una reforma educativa que al menos dure 20 años, el Partido Popular ha presentado un anteproyecto de ley que, en vez de centrarse en mejorar el modelo educativo o pedagógico, está totalmente influenciado por las comunidades autónomas y por la Iglesia. Con estos antecedentes nos tememos que de nuevo acabaremos
asistiendo a la enésima reforma de la reforma hasta la siguiente mayoría absoluta. Así que no, miren, desde UPyD no estamos de acuerdo con el anteproyecto presentado por el ministro Wert, pero tampoco podemos apoyar la propuesta del Partido Socialista, que mantiene desigualdades entre comunidades autónomas y olvida que, comparada con otros países europeos, la formación en España es de las peores de Europa. Por eso consideramos, y vuelvo a reiterar, desde UPyD tan trascendental para la sociedad como para la educación, que se hace falta imprescindible un pacto de Estado que garantice un sistema educativo mejor, igualitario y estable y que permanezca vigente durante tanto tiempo. Por todo ello nos vamos a abstener. Creemos que la ley se debe debatir, se debe haber un gran pacto de Estado, pero no creemos que esta sea una cuestión de quítate tú para ponerme yo. Muchas gracias. A usted, señor Hernández Valero, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor alcalde. En lo que los grupos políticos de la oposición sigan agotando sus posibilidades de presentar mociones con temas de ámbito nacional, pues francamente yo creo que pierde la oportunidad de consensuar asuntos de ámbito municipal y de interés para los ciudadanos que el equipo de gobierno siempre apoyará y estará predispuesto a apoyar. Fiel reflejo es dos mociones conjuntas que han sido aprobadas y una tercera que también va a ser aprobada del Grupo Socialista. Yo pensaba, señor Bermejo, que usted, que estaba en el banquillo como primer suplente, el banquillo calentando, cuidado, en el banquillo calentando como primer suplente, le hubieran dicho sus compañeros, pues ya cuando ha tomado posesión, que el equipo de gobierno no debate asuntos de ámbito nacional. No los debate, porque una conclusión muy rápida de haberles escuchado, aparte de escuchar a la señora Barcenilla, que claro, ellos han descubierto la educación pública y los demás, pues en fin, estamos aquí con una trayectoria de educación privada desde nuestra más tierna infancia, en fin, desconociendo total y absolutamente de dónde venimos cada uno. Pero bueno, esto ya viene siendo habitual en el Grupo Municipal de Izquierda Unida, que es el salvador de este país. Yo le recuerdo, señor Bermejo, que nosotros no vamos a entrar en profundidad en ninguna moción que no sea ámbito municipal. No vamos a entrar. Y ha dicho usted muchas cosas que se le podían replicar. Es el argumentario del Partido Socialista que usted de forma profusa ha supuesto en este órgano, que no tiene nada que decir en esa materia. No tiene nada que decir en esa materia. Y se lo ha dicho el señor Vicente, él tiene un modelo. El grupo municipal, el grupo UPyD, el partido UPyD tiene un modelo, y el Partido Socialista tiene otro modelo, y el grupo municipal de Izquierda Unida tiene otro modelo, y el Partido Popular tiene otro modelo. Bien, pues que en la carrera de San Jerónimo debatan ese modelo, que se pongan de acuerdo, y cuando lo hayan acordado, con las mayorías que sean pertinentes y fiel reflejo de la voluntad de los ciudadanos españoles, lo sabremos y lo conoceremos. Pero en el Ayuntamiento nos dedicamos a otras cosas, no a debatir sobre la ley de educación. Gracias, señora Barcenilla. Último turno, 2 minutos, tiene la palabra. Señor Hernández, como ya le he dicho otras veces, Izquierda Unida no pretende ser el salvador de la patria, pero sí pretende ser el salvador de los ciudadanos a los que ustedes están quitando todos los derechos que tenían conseguidos, desde la mayoría absoluta en el Gobierno de España o desde la mayoría absoluta en el Gobierno, en este caso, municipal. Ayer había 22 colegios en la ciudad, en Ávila, 22 colegios en los que había gente encerrada protestando por las reformas que supone esta ley. Yo no sé si esos ciudadanos que estaban allí, sean profesores o sean alumnos, son importantes para el equipo de gobierno, pero eran ciudadanos de Ávila. Y nosotros no estamos en absoluto, se lo he dicho en mi primera intervención, en contra de ningún tipo de educación. Simplemente le he repetido, se lo vuelvo a repetir otra vez, que el dinero público tiene que ser para la educación pública, y cada uno con su dinero privado que haga lo que quiera. Yo no voy a ponerme a debatir si ustedes estudiaron en colegios públicos o privados, porque yo también podría decir lo mío, pero con nuestro dinero, ¿vale? Con el dinero público, con el dinero de todos los ciudadanos, la enseñanza pública, y después hablamos de todo lo demás, nada más. Por otra parte, me gustaría decirle que si esta ley o este anteproyecto de ley se llega a aprobar, como usted dice, tras el debate en la carrera del San Jerónimo y con las debidas mayorías que ya sabemos cuáles son, les recuerdo que las leyes obligan al cumplimiento.
como usted me ha dicho que nosotros queremos obligar, se lo digo. Las leyes, una vez aprobadas con la mayoría que sea, no me lo ha dicho en esta proposición, me lo ha dicho en la anterior, obligan al cumplimiento. Y el Grupo Municipal, o sea, Izquierda Unida, perdone, ha sido siempre muy respetuoso con las decisiones que se adoptan, con las leyes que hay que cumplir, aunque luego digamos que hay que cambiarlas. Quizá haya parte de los que nos sentamos en este pleno que somos herederos de algunos que se saltaron todo el orden constitucional para conseguir lo que consiguieron luego. No. Señora Vázquez, señor Bermejo, 2 minutos y por favor cíñase al tiempo, tiene la palabra. Vale, muchas gracias. En primer lugar, agradecer la postura de Izquierda Unida, que lógicamente entendemos perfectamente. Lo que no entiendo es la postura de UPyD, será porque llevo poco tiempo en el ayuntamiento. Bueno, por lo tanto, lo que sí entiendo perfectamente, no le voy a contestar más a la postura de UPyD. En cuanto a lo que sí que entiendo perfectamente es la postura del Partido Popular. Ustedes no debaten en cuestiones de ámbito nacional cuando no les interesa. Sí que aprobaron mociones para la que se declarase inconstitucional, por ejemplo, el Estatuto de Cataluña. Es decir, cuando a ustedes no les interesa, yo antes de estar en el banquillo, como decía usted, estuve también en la otra legislatura y vio que algunas veces sí que estaban constantemente contra el gobierno de la nación, fuese competencia de municipal o no lo fuese. Pero en fin, también entiendo perfectamente que no vayan a entrar a profundizar. ¿Cómo van a entrar a profundizar si ustedes consultan a los miembros de su propia bancada? Que estoy de acuerdo que en muchas cuestiones de las que he defendido yo aquí están de acuerdo, porque es que es una ley que no trata del tema de la educación, de un tema partidista, sino un tema de la educación. Entonces, pues claro que no van a entrar a profundizar nada en ella. Actualmente, bueno, pues yo creo que tenemos una generación muy bien preparada y eso es gracias al fruto de muchos años de trabajo de todos los profesionales de la educación principalmente y de todas las fuerzas que han querido colaborar en el mismo. Sí que va a tener repercusiones, aunque usted no lo crea, va a tener repercusiones, pero muy grandes en nuestra ciudad esta ley. Ya lo está teniendo y porque está habiendo una serie de decretos que está haciendo la Junta de Castilla y León, pero eso se va a hacer de forma obligatoria en la ley. Y si no, pregunte a los directores de los institutos, mire qué contentos están, porque resulta que Ávila es una de las ciudades donde hay, la concertada tiene ya casi más bachilleratos concertados que la pública, habiendo centros públicos que van a tener que cerrar o eliminar los bachilleratos. Así que va a afectar pero muchísimo a nuestra ciudad. Pero bueno, yo creo que el Partido Popular carece de un diagnóstico claro sobre la realidad educativa española y que por tanto sus propuestas adolecen de claridad en el sentido que dicen tener. Porque el auténtico problema es que las razones de estas medidas no las encontramos en la evaluación de la situación, sino en la deliberada voluntad de imponer un modelo educativo más injusto bajo la excusa de aplicar medidas de eficacia en plena crisis. Una reforma que nace pervertida en fondo y forma, y puesto que no es el producto de un consenso de la comunidad educativa o de un amplio apoyo entre las fuerzas políticas. Sean ustedes valientes, dejen a un lado las consignas del partido, den una alegría a los abulenses, apoyen esta moción y además soliciten la dimisión del ministro, como mínimo de porque la verdad es que está haciendo y va a hacer un flaco favor a la educación en este país. Y sigan un poco las recomendaciones del Consejo de Estado, por el futuro del sistema educativo y por el bien de todos los españoles. Muchas gracias. Usted, señor Hernández, último turno, tiene la palabra. Muchas gracias. Pues sí, señor Bermejo, lo que usted diga. O sea, pedimos la dimisión del ministro y le ponemos uno suyo, de los que han puesto en la cabeza de Europa del fracaso escolar. La ley también los tienen buenos. Silencio. Bermejo, porque usted ha hablado lo que ha querido y en el anterior turno ha hablado todo lo que ha querido, pero no se ponga nervioso, Ustedes vienen aquí de abanderados de la enseñanza pública, porque es que ustedes han descubierto la democracia y la enseñanza pública. Pero hombre, por favor, tenga un poco de recato. Claro que había gente encerrada y nos merece todo el respeto. Y gente que no estaba encerrada, señor Bermejo, y gente que cree que ustedes, que pusieron en marcha la educación para la ciudadanía, eso sí es tratar de formar a las generaciones más jóvenes y a los niños en ciertos aspectos que no son deseables. Sí, señor. Y bajo nuestro punto de vista, nosotros tenemos un modelo, y apoyamos la enseñanza pública más que ustedes, señor Bermejo,
Más que ustedes, sí señor, más que ustedes. Lo que pasa es que usted viene aquí de snob porque es docente, y mire, muchos tenemos relación con muchos docentes. Mi madre es docente de la enseñanza pública, ¿sabe usted? Y he estudiado toda la vida en la enseñanza pública. Y esta bancada, muchas de las personas han estado en la enseñanza pública desde el primer día, que vienen ustedes a darnos lecciones de implicación y de identificación con la enseñanza pública. Ustedes no pueden ser abanderados de nada. Y claro que tiene repercusión lo que se debata en la carrera de San Jerónimo, en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Europeo también. ¿Y qué quiere? ¿Traer usted aquí los debates del Parlamento Europeo? No, no, si no es cuestión de valentía, es cuestión de coherencia. Y de sentido práctico el suyo, de falta de sentido práctico, el traer mociones por el mero hecho, me imagino que es por ganar cierta notoriedad. No lo sé si a nivel de partido o a nivel de opinión pública, pero francamente no tiene ninguna razón de ser, porque no vamos a entrar en el fondo del asunto. Oiga, si usted nos pisa el callo tendremos que decir algo. Y mire, señora Barcenilla, no ponga en mi boca cosas que yo no he dicho, que lo hace con cierta frecuencia. Yo no he dicho que ustedes no respeten la ley. Yo simplemente he dicho que ustedes no se estaban a obligar a otras cámaras. Eso es lo que he dicho, y lo que está registrado y grabado. Y le digo, nosotros no obligaremos, porque representantes públicos legítimos saben lo que tienen que hacer, los suyos y los nuestros. Y eso es lo que he dicho. Otra cosa es lo que usted ha querido poner en mi boca. Yo no he dicho que usted no respete la ley. No he dicho que no respete la ley. He dicho que desde este órgano, desde el Pleno, no se obligará a otras instancias. Y si hay una mayoría del Parlamento que hará Izquierda Unida, pues salir a la calle. Lo que no se consiguen con los votos, pues habrá que salir a la calle. ¿Qué es lo que dicen ustedes? Es lo que dicen ustedes. Esa es la democracia según la entienden ustedes. Y muchos españoles están cansados de esa actitud. Muy bien, muchas gracias. Asunto suficientemente debatido. Procede, pues, votar. Silencio. Procede, pues, votar la proposición presentada por el Grupo de Concejales Socialistas para instar al Gobierno de la Nación a la retirada del anteproyecto de ley orgánica de mejora de la calidad educativa LONCE. Votos a favor de la misma. Gracias. Votos en contra. Gracias. Abstenciones. Gracias. Queda pues rechazada por 13 votos en contra, 4 abstenciones y 7 a favor. Y la última es la presentada por el Grupo de Concejales Socialista, pero que también se convierte en conjunta debido al pacto llegado por los diferentes portavoces. Y se trata de una moción para la elaboración de un programa de recuperación estética de locales comerciales vacíos y de intermediación en su alquiler entre propietarios y emprendedores. Señor secretario. La proposición dice lo siguiente. En los últimos años estamos asistiendo día sí, día también en nuestra ciudad al cierre de establecimientos por el cese de actividad comercial. Las calles de la ciudad de Ávila, especialmente las del centro histórico, están cada vez más salpicadas de locales comerciales vacíos. Escaparates empapelados de publicidad, suciedad, deterioro de fachadas, aspecto de abandono, que nada favorecen a la oferta de la ciudad viva y moderna a la que debemos aspirar. Pero no hay que olvidar que esta situación, aparte de dar una sensación de tristeza y decadencia que perjudica enormemente la imagen de Ávila, ciudad patrimonio de la humanidad, tiene unas consecuencias muy negativas para la economía local, pues la mayoría de los establecimientos que cierran son comercios minoristas, familiares y autónomos, en definitiva, pequeño comercio, que como es sabido es generador de empleo estable y de calidad. Por otra parte, teniendo en cuenta que el comercio es uno de los sectores económicos de referencia de esta capital, la sangría que está sufriendo, con pérdida constante de activos en el mismo, supone un varapalo a las posibilidades de recuperación y salida de la crisis en nuestra ciudad y sobre todo a las expectativas de frenar la elevada tasa de paro que aquí tenemos. Se hace necesario, pues, poner en marcha de forma inmediata medidas urgentes. Tenemos que conseguir que no haya más locales vacíos, que los que hoy se encuentran cerrados empiecen a abrir sus puertas y paralelamente mejorar la imagen comercial, adoptando con la implicación de la denominada Mesa del Comercio medidas encaminadas a la recuperación y embellecimiento de los locales y establecimientos desocupados, con el fin último de impulsar el desarrollo comercial de la ciudad y a la vez mejorar la imagen deteriorada y decadente que especialmente presenta el casco histórico de Ávila. Por todo ello, se eleva al Pleno esta proposición, ahora conjunta, para que sea considerada y en su caso se adopten
los siguientes acuerdos. Primero, que se ponga en marcha un programa para la recuperación estética de locales vacíos mediante la adopción de medidas de carácter fiscal que incentiven el alquiler con fines exclusivamente expositivos y la colaboración con los propietarios de locales vacíos y las asociaciones de comerciantes para la adopción de medidas de adecentamiento de los escaparates y fachadas para aliviar el impacto visual hasta su puesta en actividad. Y en segundo lugar, a partir del censo de locales vacíos que esté siendo elaborado, se lleva a cabo una intermediación en el alquiler de los mismos, en el que se conjuguen garantías para el propietario y facilidades para el emprendedor que quiera instalarse. Gracias. Señora Vázquez, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Como acaba de ser expuesto, el cierre de numerosos negocios en los últimos años ha provocado que los locales vacíos se multipliquen por la ciudad, no solo en los barrios, sino, como decimos, especialmente en el centro. Antaño zona comercial emblemática, se está perdiendo paulatinamente comercio minorista con la estampa a la que se ha hecho referencia, siendo cada vez más frecuente ver carteles de se alquila detrás de esos escaparates a los que nos referíamos vacíos, o simplemente esos tristes escaparates llenos de publicidad y de suciedad, algo a lo que además lo que hemos denunciado en numerosas ocasiones en este ayuntamiento por parte de este grupo municipal. En algunas calles ahora mismo hay más locales vacíos que ocupados, y es que además, a pesar de la crisis, el precio del alquiler y de venta de los locales comerciales apenas ha descendido, por lo que el cierre de negocios no se ve compensado con la apertura de otros nuevos, pues el emprendedor en muchos casos ve frustradas sus expectativas, como decíamos, por las inasumibles rentas o costes de adquisición de un espacio en el que ejercer su actividad. Esta situación es muy negativa, reiteramos, para las ciudades desde todos los puntos de vista, la imagen de la ciudad y, por supuesto, el empleo y la economía. Es cierto, también es cierto, que no es un mal exclusivamente nuestro, porque actualmente los cascos históricos de muchas ciudades están atravesando esta misma situación de deterioro, precisamente por esa pérdida de actividad económica y comercial, en muchos casos además a favor de nuevos polos comerciales, nuevas zonas de expansión, que está además produciendo una desertización de esas zonas centro de las ciudades y, como decíamos antes, la consiguiente imagen decadente de determinadas calles, lo que a su vez además provoca que desciendan los viandantes por esos lugares, perjudica además a los comercios cercanos. Bueno, se genera ahí un círculo vicioso que, como decimos, tiene consecuencias muy negativas. Y esta situación, como digo, común a muchas ciudades, está haciendo reaccionar a los gobiernos locales. Pues si bien es verdad que los ayuntamientos llegamos hasta donde llegamos y tenemos las competencias que tenemos, sí que también es cierto que hay muchas actuaciones que se pueden llevar a cabo para tratar de paliar el problema. Lo que propone, pues, el grupo al que represento con esta concreta moción es recuperar ese papel del centro de Ávila como centro histórico comercial, como una zona centro tradicional comercial que recupere esa esencia del comercio de toda la vida que se ha perdido. Y en este sentido, y empezando por el segundo punto de la proposición, con la finalidad de fomentar la implantación de actividades comerciales y económicas en la zona centro y conseguir el fortalecimiento de los comercios existentes, teniendo en cuenta que está siendo elaborada una herramienta muy interesante por la Asociación de Empresarios del Polígono de las Hervencias, que consiste en crear una gran bolsa de locales vacíos y un localizador de empresas para que futuros emprendedores se puedan instalar, como digo, con facilidad y con acceso a una información muy completa y detallada. Lo que pretendemos es que el ayuntamiento juegue un papel, lo hemos llamado mediador o intermediador, para facilitar el acceso a esos locales vacíos a los potenciales empresarios, con garantías para el titular de los mismos, que dinamice la puesta en el mercado de muchos locales, estupendos locales, muchos, algunos ya desde hace mucho tiempo cerrados. Muchas ciudades ya lo están haciendo, les pondré algún ejemplo: Bilbao o Alcoy ya llevan trabajando en la dinamización de locales cerrados y haciendo esa labor de intermediación con los emprendedores interesados en localizarse, en esos dos casos, en el casco viejo y en la zona centro respectivamente. Una labor que está incidiendo fundamentalmente en la consecución de la moderación de las rentas o alquileres, a fin de permitir ese establecimiento de nuevos empresarios, fundamentalmente jóvenes. O el Ayuntamiento de Orihuela, que está haciendo una labor de mediación entre bancos y empresarios, como digo, para facilitar el acceso a estos a la adquisición de locales. Pretendemos, por tanto, que el Ayuntamiento tenga un papel activo y no el de un mero espectador que se conforma con la firma de un convenio, en virtud del cual va a recibir un instrumento, como decimos, muy útil, pero cuya eficacia exige de una actuación posterior que haga que esa relación entre oferta y demanda se
se materialice. Por otra parte, y paralelamente, y como somos conscientes de que no es sencillo en el momento actual conseguir que de la noche a la mañana nuestra ciudad esté repleta de comercios con sus puertas abiertas, esto desde luego es un trabajo lento, habrá que hacer, que es lo que proponemos en el primer punto de la moción, algo de manera urgente para evitar que esta situación suponga una rémora para la imagen de una ciudad como la nuestra, patrimonio de la humanidad. Desde ese punto de vista también son ya muchos los ayuntamientos que están llevando a cabo iniciativas de lo más interesante. Logroño, Baracaldo, Cádiz o más cerca las ciudades de Zamora y Salamanca están llevando a cabo, como digo, actuaciones específicas y concretamente destinadas a dar una respuesta estética a esa realidad. Los pop-up store, el shop art o cosas mucho más simples como instalación de vinilos decorativos. Bueno, en definitiva, dar una imagen diferente, como digo, de esas calles que están ahora mismo en absoluta decadencia. Estas actuaciones, junto con otras medidas fiscales que también proponemos en nuestra proposición, como las que se han puesto en marcha en Salamanca para facilitar la puesta a disposición de locales a efectos puramente expositivos, son medidas, como digo, originales, que apenas exigen destinar presupuesto municipal y que solventan el problema que estamos exponiendo. En Ávila, desde luego, esta situación, insisto, que daña mucho nuestra imagen, nuestra marca de Ávila. Nada favorece además al turismo esta situación y perjudica y mucho al propio comercio que a duras penas se está manteniendo y que tiene que competir con grandes superficies en medio de un paisaje urbano de decadencia e incluso de suciedad, insisto. Tiene que ser abordado igualmente también con imaginación. No pasa nada por copiar. Yo creo que si hay modelos que han tenido éxito, pues copiémoslo, no pasa nada. Tenemos además un reto por delante, que es el 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa en el 2015, y para entonces yo creo que si, como todos estamos de acuerdo, y aprovecho para agradecer a todos los grupos el apoyo a esta propuesta nuestra, pues podremos conseguir que esta imagen de nuestra ciudad cambie. Gracias, señora Barcenilla, ¿no? Señor Vicente, señor Aparicio, tiene la palabra. Muchas gracias. Una vez retirada la referencia que aludía a la intervención en el precio de los alquileres por parte del ayuntamiento, como no puede ser de otra manera, nosotros nos hemos sumado a esta proposición. El papel activo del ayuntamiento hemos de dejar claro que debe cernirse en incentivar, bonificar, intentar colaborar en la búsqueda de una mejor imagen, evitando el desasosiego que provocan pues, los numerosos locales vacíos que existen en la ciudad. Hasta ahí hay de acuerdo total. Y tras dicha modificación de ese punto segundo, pues nosotros hemos mostrado el apoyo a la proposición. Efectivamente, las medidas fiscales que deben de buscarse deberán concretarse en cualquier caso y delimitarse con claridad y oportunidad, tratando de modificar las ordenanzas fiscales correspondientes. Nosotros ya esto lo comentamos en reuniones anteriores en los debates de ordenanzas y creemos que esa es la fórmula más adecuada. Apoyaremos lógicamente la proposición. Gracias. Señor Hernández, tiene la palabra. Muchas gracias, señora Vázquez. Se le ha olvidado decir que esto es fruto de las intensas conversaciones y consensos con el equipo de gobierno. Me permite que se lo recuerde. Es que es muy importante. Es muy importante porque los ciudadanos nos lo han concedido, tenemos la mayoría absoluta. Entonces, una moción de este cariz en la que se ha trabajado con mucha intensidad, que confluye directamente con los objetivos que tenemos nosotros recogidos en nuestro programa electoral en materia de comercio. Con foros, como tenemos ya perfectamente formalizados, como la Mesa del Comercio. Con actuaciones, lo hemos visto en el caso de los desahucios, que no quedan simplemente en el desideratum, sino que se materializan, se concretan, se fructifican en estos acuerdos en medidas inmediatas. No le exagero si digo que de cara a las medidas fiscales, aparte de las que ya están incluidas en ordenanzas fiscales, desde el área de Economía y Hacienda ya hemos hablado para poder en las próximas ordenanzas fiscales incluir determinados incentivos en algunos tipos impositivos, no en todos, siempre y cuando vinculados a la generación de empleo. Sabe usted que de la dicción de la redacción inicial de su moción nos suscitaban bastantes dudas, es decir, que compartidas también con el Grupo Municipal de UPyD, sobre si existía quizá una implicación
mucho más allá de lo razonable en el ayuntamiento en cuanto a la financiación, porque parecía que usted hablaba también de escaparatismo, etcétera, y ahora hemos reconducido esa materia a una campaña importante que habrá que hacer desde las áreas de comercio y desde el área también de patrimonio, para mejorar la imagen estética de esos locales con vinilos y mejorar también, la medida de lo posible, con lonas, siempre con una colaboración público y privada, pero no quedaba muy claro si eso eran para locales que se abrieran ex novo o si eran locales que estaban en estado de semiabandono y que efectivamente perjudican estéticamente la visión de una ciudad patrimonio de la humanidad y una ciudad que se tiene que preparar, como fija el plan estratégico de turismo, para brindar una acogida y tributar una acogida buena al visitante de cara al 2015. Por lo tanto, estando de acuerdo en lo esencial, prueba inequívoca que lo municipal es lo que nos interesa y lo que nos ocupa al Ayuntamiento de Ávila, hemos decidido apoyarles. También en el último punto, que como sabe usted, desde el área de empleo se viene realizando un registro de aquellas personas que son titulares de inmuebles y se dirigen al ayuntamiento para ponerlos a disposición de potenciales inversores. Nos parece muy bueno, porque además eso refleja que el Ayuntamiento de Ávila puede realizar cierta labor, no hasta las últimas consecuencias, no interviniendo en el contrato, no fijando las condiciones, pero sí es verdad que puede realizar cierta labor de intermediación. Ahora será mucho más fácil, porque a través de ese convenio, y me permite también que celebre, que reconoce que exista, porque lo ha puesto en algún momento en duda, no, digo el censo de inmuebles, que usted decía que si era para una cosa o para otra, bien, me alegra que haya aclarado ya ese extremo, que se haya aclarado con ese extremo y que efectivamente reconozca que es un buen convenio con la Confederación Abulense de Empresarios y que ahora lo que tenemos que hacer es que no quede ahí en el cajón de la estadística y que continuemos haciendo lo que ya venimos haciendo, que es esa labor de intermediación, siempre respetando, como es lógico, la voluntad entre las partes, porque no puede ser de otra manera. En definitiva, yo creo que estamos ante una moción importante, ante una moción que tiene mucho que ver con las directrices emanadas desde las áreas municipales, pero que viene reforzada por un apoyo también y por un respaldo de todos los grupos políticos, y que dará lugar a una actuación ambiciosa y una ambición de colaboración público-privada, no puede ser de otra manera, para mejorar la imagen del comercio y también para dinamizar fundamentalmente el casco histórico de la ciudad. Gracias. ¿Alguna intervención más? Sí, señora Barcenilla, tiene la palabra. Aunque he dejado pasar antes el turno porque era una proposición que venía apoyada por todos ya desde las conversaciones que hemos tenido, cojo este segundo turno precisamente para decir eso. Parece ser que como este grupo municipal no intervenía, este grupo municipal no estaba en la firma de esta segunda proposición. Pues sí estaba. Hasta ayer por la noche estuve hablando con la portavoz del Grupo Socialista y apoyamos la proposición tal como está. Además, teniendo en cuenta que ya existían normas, que es un Real Decreto Legislativo de 20 de junio del 2008, de la Ley del Suelo, en que reconoce el deber de mantener en condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato los locales vacíos, así como a realizar los trabajos de mejora y rehabilitación, y que esto lo tienen que hacer los propietarios cuando la Administración las ordene por motivos turísticos o culturales. Asimismo, la Ley de Urbanismo de Castilla y León también reconoce la misma obligación de mantenerlos en condiciones de ornato público y habitabilidad, y reconoce al Ayuntamiento la facultad de dictar órdenes de ejecución que obliguen a los propietarios a realizar las obras necesarias para tales fines. Si no se ha hecho antes, con esta proposición, que además va a ser mucho más dialogante, y va a ofrecer facilidades a los dueños de esos locales, que tenemos que suponer que están en tan malas condiciones como casi todos los abulenses, pues mucho mejor, pero la ley estaba ahí y había que haberla hecho cumplir. Gracias. ¿No? Sí, muy rápidamente, señor Barcenilla. No es momento para una imposición coercitiva de normativa, sí, como refleja el espíritu de nuestras intervenciones, para el diálogo, para la incentivación. Y tenga por cuenta que en ese sentido sí nos va a encontrar, no desde un punto de vista represor, sino incentivador. Gracias. Quiero entender entonces que viene aprobada por unanimidad. Ahora a lo que yo les encargo a ustedes
es que creen un grupo de trabajo desde el área económica, desde el comercio, desde el turismo, desde el patrimonio, para empezar a trabajar de inmediato en esta materia, que creo que puede ser y puede hacer un gran bien al centro histórico, sobre todo de cara a ese quinto centenario, como decía la portavoz socialista. Bien, pues entonces queda aprobada por unanimidad, que así conste. Gracias a todos. Antes de pasar a tratar el último punto del orden del día, les tengo que decir que, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, pregunto a los grupos municipales si existe algún asunto no incluido en el orden del día y que por razones de urgencia deba someterse a la consideración del Ayuntamiento Pleno sin que tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas. No, bien, pues entonces ahora ya sí, control del Gobierno municipal, ruegos y preguntas. Señora Barcenilla, tiene la palabra. Señor alcalde, hemos tenido conocimiento que la plataforma de afectados por las participaciones preferentes han presentado en registro un escrito solicitando la implicación de usted mismo como presidente de la AFREN y como alcalde de nuestra ciudad en el problema real, además de la declaración de intenciones que este grupo firmó con usted y con su grupo el año pasado. ¿Puede adelantarnos de alguna manera la respuesta que va a dar a ese escrito, si es que va a dar alguno, a esa plataforma de ciudadanos de Ávila? ¿Conoce usted si se puede tomar más medidas que las que ahí se van ofreciendo, de perder casi todo lo invertido a cambio de productos con un futuro incierto? Y ruego que, como representante de todos los ciudadanos de Ávila, si esta información la conoce, se la comunique ahora, y si no la conoce, la recoja e informa a estos ciudadanos que están en la calle intentando recuperar su futuro. Nada más, gracias. Señor Vicente, tiene la palabra. Señor alcalde, gracias. Un ruego. Ruego que informe a los grupos municipales de los términos literales de la solicitud remitida a la Junta de Castilla y León para declarar la ciudad zona de gran afluencia turística, y, a poder ser, que nos remita una copia de la mencionada solicitud municipal a la Junta de Castilla y León. Y, por otra parte, en el pleno de enero se acordó por unanimidad que el señor alcalde se iba a interesar por la situación de la unidad de desintoxicación hospitalaria. La unidad permanece cerrada. No sé, queremos saber qué se ha hecho al respecto de esta solicitud que hicimos en el acuerdo de plenario. Gracias. ¿Por parte del Partido Socialista? Sí, señora Prieto, tiene la palabra. Sí, buenos días, muchas gracias, señor alcalde. Un nuevo colectivo en nuestra ciudad está seriamente preocupado ante la posibilidad de perder sus puestos de trabajo como consecuencia de los recortes de la ley de dependencia. Vaya por delante nuestro apoyo y solidaridad con este grupo. Me estoy refiriendo a las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, y el ruego, señor alcalde, para que por parte de este ayuntamiento hagamos todo lo que esté en nuestras manos para garantizar los puestos de trabajo. ¿Algo más? Señor Chamorro, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Señor alcalde, le comunicamos un entuerto y en ello le hacemos un ruego. Un entuerto que lleva casi 2 años sin desagraviarse. El entuerto se refiere al realizado con el Consejo de Sostenibilidad y Medio Ambiente de nuestra ciudad, y se le ha agraviado hasta hacerlo desaparecer, de hecho. Nada más comenzar esta legislatura municipal se le privó de secretario. ¿Ha habido reunión del Consejo? No es posible recordar, ya que no existe acta levantada y si la hay no se conoce. Las hemos pedido formalmente, no hay respuesta, no ha habido reuniones. Argumenta el señor teniente alcalde que la actividad de este Consejo en este ciclo municipal es la de convocar y promover, el señor teniente alcalde, jornadas de divulgación. Eso no es un consejo. A un consejo se le convoca, se reúne, opina y debate, y de todo ello se levanta acta y se divulga para todos los ciudadanos. Pedimos al señor teniente alcalde comisión que lo convocara para tratar sobre el centro de tratamiento de residuos, con el contenido de invitar al consorcio, a la empresa Urbaser, para que nos ilustraran sobre los controles, medios y cumplimientos relativos a la, insistimos, salud medioambiental de un vertedero que, al estar en nuestro territorio, nos afecta. La respuesta fue no. Según nuestro teniente alcalde, no era ni pertinente ni nos incumbía. Y, oh sorpresa, tiene que ser el consorcio y la empresa Urbaser las que convocan a los medios y los recibe en una visita en las instalaciones del CTR, y, suponemos, les dan todo tipo de explicaciones.
¿quién es o quién entonces el Consejo? Nadie para saber de lo que ocurre en el medio ambiente o con el medio ambiente de nuestra ciudad. Señor Chamorro, le digo de verdad, pregunte usted o ruégueme, haga lo que quiera, pero no nos cuente ahora en qué consiste el Consejo de Sostenibilidad. Tenemos que contar de qué va. Es tan impertinente el que nuestra ciudad sepa a través de su Consejo, y viene el ruego. Le rogamos, señor alcalde, que enderece este entuerto, que retome y ordene las actividades del Consejo de Sostenibilidad y Medio Ambiente de nuestra ciudad, que el pretexto puesto por el señor teniente alcalde ante las preguntas sobre su implícita anulación de actividad real y la petición de actas de que hay que renovarlo con más gente técnica es un mal pretexto, que este consejo se abra en sus sesiones a todos los ciudadanos que a él quieran asistir, y esta sería una verdadera reivindicación al mismo tiempo que lo recuperamos ante el golpe de muerte que se le ha asestado. Bien, con esto último... en su buen entender entra el remediarlo. Muchas gracias. Con esto último había sobrado, todo lo anterior había sobrado. ¿Alguna...? Sí, señor Vázquez, sí, tiene la palabra. Sí, gracias, señor alcalde. La pregunta está en relación con la última EPA del primer trimestre del año y la tasa de paro relativa a nuestra provincia, que alcanza cifras alarmantes en este momento. Ayer le escuchábamos decir en los medios que el ayuntamiento, dentro de sus competencias y fuera, decía usted también, iba a hacer todo lo posible por intentar remediar de alguna manera. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tiene previsto hacer el alcalde? Si tiene previsto retomar la petición tanto al gobierno del señor Rajoy como de la Junta de Castilla y León para que adopte medidas de choque para la ciudad de Ávila, y el ruego es que retome o que vuelvan a tomar en consideración la propuesta que este grupo municipal les hacía hace un pleno o dos en relación con esos fondos incondicionados que han venido de la Junta de Castilla y León para que se destinen en parte a la creación de empleo municipal. ¿Alguno más? Muy bien, vamos a ver, señora Barcenilla, y de paso a los ciudadanos que en este momento asisten al pleno corporativo, representantes del grupo de afectados por las participaciones preferentes, pues también con respecto a la pregunta que ha hecho usted, las dos preguntas que ha hecho usted, le tengo que decir en primer lugar que quiero que sepan ustedes que el pleno corporativo y este alcalde desde luego somos solidarios con el problema que a ustedes les acucian. No hace mucho tiempo, lo ha dicho la portavoz del grupo de Izquierda Unida, aprobamos aquí una declaración institucional consensuada por todos los grupos políticos de apoyo solidario a cuantas personas sufren una situación en la que sus ahorros se han visto afectados por productos abusivos por parte de las entidades bancarias. Entiendo que las instituciones públicas y judiciales están dando pasos para obligar a las entidades bancarias a llegar a acuerdos con los afectados y a conseguir la mejor solución para este problema. El Ayuntamiento de la ciudad, desde luego, no tiene ninguna competencia, eso está claro, en este ámbito, más que de apoyo, solidaridad, intermediación y respaldo a los afectados, y desde ese punto de vista cuentan ustedes con ello, y así lo manifestamos públicamente, así lo he manifestado en varias ocasiones públicamente. Me pregunta la señora Barcenilla si desde la Federación Regional qué vamos a hacer o qué contestación le vamos a dar al escrito de la Federación Regional de Municipios y Provincias. Pues miren, lo pasaré, no tengan ninguna duda, al próximo órgano de gobierno que se reunirá el mes que viene, que es la Comisión Ejecutiva, y allí trataremos el asunto y llegaremos seguramente, como siempre llegamos en la Federación, porque allí se adoptan los acuerdos casi siempre por consenso, llegaremos a algún consenso sin duda. Y me pregunta que si conozco también algún tipo de medidas que en este terreno se hayan adoptado. Le debo decir que no tengo conocimiento de ninguna medida más que las que sigo por la prensa en este momento. En cuanto a la solicitud, señor Vicente, de zona de gran afluencia turística, el expediente, nosotros nos hemos limitado a cumplir el expediente tal y como exige la ley. Es decir, se hace un expediente en el que se recaban unos informes de las asociaciones de empresarios del comercio
y en este caso se remitieron los dos informes, el de la Cámara de Comercio y el de CONFAE, acompañando lógicamente a la solicitud, al expediente en cuestión, tal y como se solicitaba por parte de la ley. Eso es lo que se envió, lo puede usted comprobar, y yo lo que le invito a la concejala de Comercio es a que le enseñe el expediente y lógicamente sepa usted qué es lo que hemos hecho y qué es lo que hemos pedido. Con respecto a la unidad hospitalaria no tenemos ninguna noticia. ¿Qué se ha hecho? Me decía usted, pues instarle desde aquí a que esto estuviera abierto tal y como en aquel momento acordamos. Eso es lo que hicimos, pero no hemos tenido ninguna respuesta. Por lo tanto, lo que haremos será reiterar una vez más la petición que en su momento hicimos. Señora Prieto, no sé si usted me hace un ruego o una pregunta. La verdad es que no lo he captado. Pero no obstante, lo que sí le puedo decir es que en cuanto al servicio de ayuda a domicilio municipal, le tengo que decir que efectivamente ha habido un descenso importante de horas en los primeros meses del año por diferentes factores, destacando fundamentalmente fallecimiento de grandes dependientes, desgraciadamente esto es lo que fundamentalmente ha ocurrido, y también personas que se han dado de baja fundamentalmente por solicitar un cambio de prestación, es decir, por irse a la dependencia, por irse a cualquier otro cambio de prestación. En este momento los servicios sociales están trabajando para hacer una redistribución justa de este remanente de horas con los usuarios actuales y nuevos, con dos objetivos fundamentales. En primer lugar, dar un servicio más completo a aquellas personas que se atienden desde el SAT municipal, es decir, la faceta municipal, no la de dependencia. Nosotros aumentaremos el número de horas en ese terreno sin ninguna duda y, por supuesto, en el equilibrio y la preocupación de mantener los puestos de trabajo de las personas que atienden a esas personas. Así es que no tenga usted ninguna duda que es una prioridad para nosotros, ya lo sabe, blindar los servicios sociales. Así lo hicimos en el presupuesto y desde luego hay una voluntad manifiesta de ejecutar las partidas presupuestarias que en este momento tenemos afectas precisamente a esa prestación, al SAT, al Servicio de Ayuda a Domicilio, en su totalidad. Si se nos dan de baja unos, pues aumentaremos a otros para que esas partidas presupuestarias estén al servicio de las personas que más lo necesitan, como no puede ser de otra manera. Señor Chamorro, su ruego no tenga ninguna duda que lo apunto. Y en cuanto a la pregunta que me hacía la señora Vázquez, sí, claro que tengo la voluntad firme de siempre y que le he manifestado a usted y que no ha decaído, ni mucho menos. Y es pedir medidas de choque, pedir un plan de choque para esta ciudad y hacer todo lo que esté en nuestra mano, y en eso espero contar sin duda con su participación para que podamos tener y reforzar el tejido empresarial y podamos crear sin duda puestos de trabajo. No nos corresponde a nosotros crearlos, pero sí crear las condiciones precisas y oportunas para que las empresas puedan crear puestos de trabajo sin duda. En eso me van a tener siempre peleando, porque creo que es lo que en este momento esta ciudad, sin duda, se lo he dicho en alguna otra ocasión, es la primera prioridad para el gobierno municipal, para el alcalde, y creo que debe ser la primera prioridad para el ayuntamiento. Así es que eso es lo que les tengo que decir. Y antes de levantar la sesión, desgraciadamente tengo que darles una muy mala noticia, porque han sido 6, nada más y nada menos este mes, las mujeres asesinadas por violencia de género desde el pleno del mes de marzo. Una en Oliva, otra en Lugo, otra en Palma de Mallorca, otra en Benijófar, otra en Peal de Becerro y otra en Madrid. 6 dramas, 6 asesinatos que nosotros denunciaremos aquí todos los meses sin ninguna duda. Así es que muchísimas gracias a todos y se levanta la sesión. Señora,